La escultura de barro extraña y misteriosa que tengo delante está hecha trizas. En realidad, es la encarnación del dios de la ciudad que ha protegido el mundo durante cientos de años. Debería haber desaparecido en el torrente histórico del advenimiento del terror. Sin embargo, ha sido reemplazada por el alma que inesperadamente cruzaste. En ese momento, dentro del templo del dios de la ciudad, mientras todavía digieres esta gran cantidad de información, tres figuras entraron apresuradamente. Se podía ver que uno de ellos tenía una cara redonda y gordita. Con una expresión seria, le dijo al hombre de mediana edad que estaba al frente: el capitán Liu ha estado recientemente en más que solo este pueblo Xixiang. En toda la ciudad de Jiangning están apareciendo criaturas sobrenaturales. Si continúa esta tendencia, me temo que la gente común ya no se puede ocultar. Al escuchar esto, Liu Hongwei también frunció el ceño. Desde que se unió por casualidad al Departamento de Gestión Especial hace 5 años, después de convertirse en un exorcista de espíritus, se dio cuenta de que en este mundo realmente existen espíritus malignos. Los espíritus errantes comunes son manejables, solo que pueden debilitar físicamente a las personas. Pero más arriba será diferente. Los espíritus malignos de primer nivel pueden matar personas. Un espíritu feroz de segundo nivel puede absorber el I de la sangre para avanzar a un espíritu maligno poderoso. Y una vez que aparezca un espíritu maligno poderoso de tercer nivel, podrá asesinar instantáneamente a más de 10 personas. Aunque sea un exorcista de espíritus de nivel D, no será rival. Al escuchar la conversación de varias personas, tú también te das cuenta que en este mundo no solo hay espíritus malignos, sino que causan daño en todas partes. Sin embargo, la mayoría de la gente común, bajo la protección de estos exorcistas, no tiene claro en qué tipo de mundo está viviendo. Pero ahora, a medida que las criaturas sobrenaturales se multiplican, la ciudad de Jiangning puede caer en una gran crisis. Y aunque ahora eres el dios de la ciudad de Jiangning, tu área de jurisdicción es muy limitada ya que recién te has despertado. Si quieres expandir tu territorio, además de depender de este extraño sistema de check-in, hay otra manera. Eso es incienso. Cuantos más creyentes tengas, tu fuerza también se vuelve más poderosa. Cuantos más territorios hay, más grande es el alcance. Así que, justo cuando Liu Hongwei y su equipo se marcharon, comenzaste a flotar detrás de ellos, saliendo de la estatua. No pasó mucho tiempo, cuando varias personas entraron en el pueblo. Sus miradas se movían constantemente buscando alrededor. De repente, Huang Cheng sintió un escalofrío detrás de él. Detrás de él, el llamado maestro de los trucos. Es alguien que integra el espíritu maligno en su propio cuerpo para obtener sus habilidades. Precisamente por eso, su sensibilidad hacia los espíritus malignos es mucho mayor que la de la gente común. Al oír el grito de Huang Cheng, Liu Hongwei y los demás también se dieron vuelta. Solo vieron a una mujer vestida de rojo acompañada por 2 sombras. Caminando sobre energía oscura, se acercaba en su dirección. ¡Qué audacia! Aunque solo fue una frase, hizo que Liu Hongwei y los demás se sintieran como si cayeran en una bodega de hielo. Una fría sensación infinita se apodera de sus corazones, como si estuvieran envueltos en aliento de muerte y helados. En ese momento, el rostro de Liu Hongwei cambió drásticamente. Liu Hongwei apretó los puños con fuerza. Ya tenía la forma inicial del dominio maligno, y la espía de rojo no les dio tiempo para reaccionar, junto con un grito de dolor que vino desde su lado. Y esta mujer espíritu de ropa roja no les dio tiempo para reaccionar. Y los 3 Huang Cheng al lado también se asustaron y se pusieron pálidos. Nunca imaginó que esta mujer espíritu de ropa roja, aunque no era un espíritu maligno poderoso. En ese momento, el rostro de Liu Hongwei cambió drásticamente. La fuerza de la espía es obviamente superior a la suya. Y además, dentro de este dominio maligno, ellos no tienen capacidad de resistencia en absoluto. Si esto sigue así, todos deben morir aquí. La única solución ahora es la ruptura violenta. Pensando en esto, Liu Hongwei tomó una decisión y dijo en voz baja: más tarde, manténganse alejados de mí. Al escuchar esto, el rostro de Yu Fei y los demás también cambió. Capitán Liu, ¿no estarás pensando en desbloquear a la fuerza el espíritu maligno en tu cuerpo? Yu Fei ni siquiera puede preocuparse por las heridas en su cara. De inmediato, nervioso, agarró con fuerza a Liu Hongwei. El espíritu maligno dentro del exorcista está en un estado semisellado. Según las diferencias en potencial y fuerza de cada espíritu, los logros futuros también son diferentes, pero tienen una cosa en común. Una vez que se desbloqueen por completo, es muy probable que pierda el control directamente. Incluso podrían convertirse en alimento para el espíritu dentro de ellos. Liberar al verdadero demonio. Esta es nuestra única oportunidad. Demasiado tarde. El siguiente momento, un aterrador tono gris azulado se extendió rápidamente sobre la piel de Liu Hongwei. Esos vasos sanguíneos gruesos como gusanos color azul se retorcían continuamente, como si estuvieran absorbiendo su carne y sangre. No pasó mucho tiempo antes de que la ropa de Liu Hongwei estallara, como si fuera una criatura gris azulado. En ese momento, contenía la ira de querer destruirlo todo. Golpeaba una y otra vez la oscuridad a su alrededor. El viento del puño de 8 poderes barría constantemente, pero era como si golpeara sobre algodón. No tenía ningún efecto.
Sin embargo, Liu Hongwei no mostró ninguna señal de detenerse, porque sabía que el espíritu femenino se escondía en esta energía oscura interminable. Finalmente, no sabía cuánto tiempo había pasado. Liu Hongwei sintió que su puño tocaba algo físico, y en el siguiente momento, la oscuridad delante de él comenzó a dispersarse. Una figura roja voló hacia atrás a lo lejos. La energía oscura sobre la sombra roja se disipó un poco. Evidentemente, había sido herida por él. Liu Hongwei soltó un ligero suspiro de alivio. Yu Fei y los demás también mostraron su emoción. La ilusión está rota. Enseguida, la expresión de Liu Hongwei cambió repentinamente. Liu Hongwei sintió que algo se introducía en su cuerpo. Inmediatamente, innumerables pensamientos malignos invadieron su mente. ¿Cómo? Cómelos y te convertirás en la persona más fuerte. En ese momento, Yu Fei también notó la anomalía de Liu Hongwei. En ese instante, en su rostro y cuerpo, las venas en sus brazos ya habían hinchado completamente. Mirándose a sí mismo, sus ojos estaban llenos de un color codicioso. Su boca estaba completamente abierta, como si estuviera a punto de lanzarse hacia él. No es bueno. El capitán Liu fue poseído por el espíritu de hambre. Al escuchar esto, Huang Cheng y los otros tres se pusieron pálidos. Si estuvieran en condiciones normales, tendrían maneras de expulsar al espíritu de hambre del cuerpo de Liu Hongwei. Pero ahora, Liu Hongwei estaba al borde de la locura, a punto de perder el control. No tenían forma de hacerlo. Yu Fei también apretó los dientes, mientras protegía a Huang Cheng y los otros. Mientras intentaba despertar la conciencia de Liu Hongwei, el capitán Liu se despertó. Despierta rápido. Liu Hongwei, que originalmente parecía lanzarse, de repente se detuvo como si hubiera recuperado un poco de conciencia. Pero al siguiente segundo, la voz de la mujer espíritu maligno resonó de nuevo. ¿Creen que pueden escapar solo porque me han lastimado? Están soñando. Todos ustedes van a morir. Bajo esa risa casi loca, los ojos de Liu Hongwei se cubrieron con un tinte escarlata. Las venas azules en su cuerpo de repente estallaron. Un líquido negro y rojo comenzó a cubrir todo su cuerpo. Huang Cheng abrió los ojos de par en par y dijo temblorosamente: el capitán Liu va a perder el control. Yu Yong y los demás también se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Cada uno de ellos tenía el corazón en la garganta. Pero esta vez, Liu Hongwei no se movió, sino que fijó sus ojos escarlatas intensamente en Yu Fei y le gritó en voz alta: «Mátame». Yu Fei miró a Liu Hongwei con incredulidad. ¿Cómo puede matar con sus propias manos a su compañero? Huang Cheng y los demás también temblaban los labios. No podían creer lo que veían. «Mata al capitán Liu. ¿Cómo puede ser esto posible?» Fang Lin apretó los puños y gritó: «Capitán Liu, aguanta un poco más. El equipo de soporte llegará pronto». Al escuchar estas palabras, Liu Hongwei sonrió amargamente por dentro. Ya no podía aguantar más. Luego, volvió a gritar con todas sus fuerzas, transformando su último hilo de cordura en un grito ronco y exhausto: «Rápido, mátenme. Demasiado tarde». Al ver esta escena, tú, que flotabas en el aire, también te quedaste atónito. ¿Cómo llegamos a este punto? En realidad, estabas dentro del cuerpo de Liu Hongwei y los demás. Todos dejaron el sello mágico condensado con el poder de la fe. Aunque acababas de resurgir y carecías de poder de fe. Pero antes Liu Hongwei, al arrodillarse devotamente en el templo del dios de la ciudad, te he proporcionado 1000 hilos. Y un sello del Dharma también consume rayos. Por supuesto que no te dolerá. Así que cuando Liu Hongwei y los demás estaban atrapados en la ilusión, no tenías prisa por actuar. Porque si Liu Hongwei y los demás realmente se encontraban en una crisis de vida o muerte, entonces el sello mágico se rompería automáticamente para proteger al otro. Y tú justo podrías aprovechar esta oportunidad para observar los métodos de los exorcistas de espíritus. Pero ¿quién podría haber imaginado que ahora se había convertido en que los propios mataran a los propios? Si Yu Fei toma medidas, entonces el sello no podría ser activado, porque el sello solo es útil contra espíritus malignos. Suspira suavemente, dándote cuenta de que ahora no puedes quedarte sin actuar. Está bien, tendrás la oportunidad de seguir aprendiendo después. Piensa en esto. Extiendes tu mano derecha y tocas suavemente en dirección a Liu Hongwei. Activas el sello mágico rompiéndolo. Mismo momento, Yu Fei aprieta los dientes. Al escuchar la voz casi suplicante de Liu Hongwei, apretó las manos. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, de repente vio aparecer en la frente de Liu Hongwei un carácter puede que brillaba con luz dorada, pero en el instante en que se preparaba para actuar, el carácter se rompió repentinamente. Se transformó en un rayo de luz dorada y volvió a entrar en la frente de Liu Hongwei. Luego, acompañado de un gruñido ahogado, una sombra fue expulsada del cuerpo de Liu Hongwei, pero en menos de un segundo, se convirtió en humo negro y se alejó. ¿Quién? En ese momento, el espíritu femenino de ropa roja tampoco sonrió. Ella miró a su alrededor con un rostro lleno de pánico. De repente surgió una fuerte crisis. Aunque la fuerza de Starve the Dead no es muy fuerte, no podía ser asesinado instantáneamente por nadie. Pero en ese instante, ella no sintió en absoluto la presencia de quien había actuado. ¿Qué tipo de fuerza tiene esta persona? La voz del espíritu femenino también planteó la pregunta.
Preguntas en la mente de Yu Fei y otros. ¿Quién fue el que actuó para salvar al capitán Liu? Yu Fei está seguro de ello. Quien acaba de actuar definitivamente no es el equipo de apoyo, porque si el equipo de apoyo hubiera llegado, no habría necesidad de esconderse. Pero si no es el equipo de apoyo, ¿quién más podría ser? ¿Podría ser un exorcista de espíritu salvaje? Un exorcista de espíritu salvaje también es un exorcista. En esta era de terror, también han aparecido personas extraordinarias en todo el país. Ellos, debido a la casualidad, o tal vez se convirtieron en exorcistas por otros medios. Simplemente no desean unirse a organizaciones formales como la Oficina de Investigación. Algunas personas no creen en la capacidad de la Oficina de Investigaciones. Algunos solo quieren protegerse. Aún hay quienes, al obtener habilidades, hacen el mal. Por supuesto, entre los exorcistas de espíritu salvaje también hay personas justas, aunque no desean unirse a la organización de la Oficina de Investigación, pero también se ha comprometido a matar espíritus malignos. Difícilmente se puede asegurar que quien actuó hace un momento no sea una exorcista de espíritu salvaje que pasaba, capaz de matar al espíritu de hambre instantáneamente. Su fuerza no debería ser muy baja, ¿verdad? Un pensamiento cruzó su mente. Yu Fei dio un paso y se acercó a Liu Hongbei. Extendió la mano para sostener a Liu Hongbei, que estaba tambaleándose. Al alzar la vista, vio que Liu Hongbei ya tenía los ojos claros. Solo entonces soltó un leve suspiro de alivio. Menos mal que el capitán Liu está bien. En este momento, Liu Hongbei, tras recuperar la conciencia, también miró apresuradamente a su alrededor. Justo había sentido una corriente cálida, fluyendo dentro de su cuerpo. Incluso las lesiones causadas por el desbloqueo forzado han sanado bastante. ¿Qué está pasando? Antes de que Liu Hongbei pudiera pensar demasiado, en el momento en que levantó la vista, vio. La mujer espíritu de ropa roja agarró de repente al espíritu de agua a su lado. Luego abrió la boca. De repente, absorbió al espíritu de agua en su boca. Liu Hongbei cambió de color. No es bueno. Ella va a forzar su avance. En cuanto terminó de hablar, vio el cabello volador de la mujer espíritu de ropa roja, creciendo rápidamente como enredaderas, retorciéndose en el aire, como si fueran serpientes venenosas con los dientes al descubierto, sus uñas teñidas de rojo sangre. De repente, crecieron 10 centímetros, como si fueran garras afiladas capaces de perforar corazones y pulmones. La energía maligna a su alrededor se entrelazó, emitiendo constantemente un sonido de gemido. Junto con esto, también había llantos, lamento espectral, escuchando cómo el llanto se hacía cada vez más fuerte a su lado. Huang Cheng y los otros tres se apoyaron con palidez en sus rostros. Juntos, querían mantenerse unidos para calentarse, pero solo podían sentir los cuerpos temblando a su lado. ¿Dónde está el equipo de apoyo? ¿No se suponía que el equipo de apoyo llegaría en 10 minutos? ¿Por qué no ha llegado? En este momento, Yu Fei también miró a Liu Hongbei con el rostro pálido. Liu Hongbei no dijo nada, solo mirando la camiseta roja que está a punto de ascender. La expresión en el rostro de la mujer en rojo reflejó una determinación. Ya no se puede detener su avance. Aunque pareciera que han estado en la ilusión tanto tiempo, en realidad, desde que fueron atrapados en la ilusión, hasta que ellos forcen su salida, apenas ha pasado un corto minuto. No podrán esperar al equipo de apoyo. Él no era el oponente del espíritu femenino de ropa roja. Además, sufrió graves daños por desbloquear su energía a la fuerza. No puede desbloquearse una segunda vez. Y con su velocidad, es imposible escapar. Aunque sabía que alguien lo ayudó en secreto. En su opinión, la fuerza del oponente tampoco será muy fuerte. De lo contrario, no hay necesidad de esconderse en la oscuridad. Debió haber usado algún método especial para matar al espíritu de hambre. Pero el espíritu de hambre es diferente al espíritu femenino de ropa roja. Una vez que el espíritu femenino de ropa roja logra avanzar, se convertirá en el espíritu poderoso de ropa roja, aunque sea solo un espíritu poderoso de nivel inicial. Su resentimiento es mucho más fuerte que el de un espíritu maligno común. Su poder también será mayor. La persona que acaba de hacer el movimiento aún no ha aparecido. Temo que no sea su oponente tampoco. En ese momento, tú, flotando en el aire, levantaste una ceja. Interesante. Espíritu que come espíritu. Puede usar un método así. La energía de resentimiento dentro de la otra persona, y llevarla completamente a su interior, forzarse a sí misma a romper límites. Parece que esta mujer espíritu está desesperada. De lo contrario, no consumiría a su propia especie para avanzar forzosamente. No urgente. Permíteme observar detenidamente. ¿Cuán poderosa es realmente esta espíritu poderosa de ropa roja después de avanzar? Piensa en esto. Miraste hacia abajo. Solo habían pasado unos segundos, y el espíritu femenino de ropa roja ya había absorbido todo. Luego, la figura se desvaneció y se lanzó hacia Liu Hongbei y los demás. Tocaste tu barbilla. Este tipo, el efecto de la ilusión sonora es definitivamente más fuerte que antes. Y la velocidad también ha aumentado 2 o 3 veces. Pero en cuanto a la fantasía, no tienes oportunidad de entender. De lo contrario, los amigos de Liu Hongbei realmente van a morir. Al mismo tiempo, Liu Hongbei y los demás solo sintieron que su vista se nublaba. La mujer espíritu había desaparecido.
Luego, los demás sintieron un miedo, que los envolvía en el corazón. Liu Hongwei gritó de repente, ¡corre! Sin embargo, nadie se movió. Todos estaban aturdidos, parados en su lugar como un pollo de madera. Parece que ya habían olvidado cómo resistir. En el siguiente momento, Liu Hongwei vio a la mujer espíritu. En esa hermosa cara aún caían 2 hileras de lágrimas de sangre. Pero lo aterrador era que no podía sentir miedo en absoluto. Simplemente siento que la otra persona es miserable y lamentable. Deseaba poder arrancarse el corazón y los pulmones para dárselos a ella. De repente, un leve dolor despertó la razón de Liu Hongwei. Miró hacia abajo. Se dio cuenta de que las afiladas uñas del espíritu maligno ya estaban hundidas en su corazón. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos desesperadamente, de repente se dio cuenta de que el espíritu femenino de ropa roja se había quedado inmóvil. Liu Hongwei levantó la cabeza de repente. Se dio cuenta de que ella temblaba como un colador. Al mismo tiempo, un grito furioso resonó en su oído. Abominación. Esta es la tierra de los mortales. ¿Permitir que espíritus malignos como tú se desboquen? Inmediatamente después, apareció en el aire tu figura envuelta en luz dorada. En el lugar donde se encontraba la luz dorada, la energía maligna se dispersó. Aunque Liu Hongwei no podía ver claramente tu rostro, pero pudo ver tus ojos, increíblemente majestuosos. En ese momento, sus pupilas se contrajeron instantáneamente. Había visto esos ojos antes. Es el dios de la ciudad. En los ojos de Liu Hongwei, llenos de sorpresa y alegría. La cabeza casi está enterrada en la tierra. Esa mano derecha envuelta en luz dorada, se lanzó hacia el espíritu femenino de ropa roja. Y el espíritu femenino de ropa roja, con su cuerpo condensado en energía maligna, también fue presionado instantáneamente, formando grietas como telarañas. Al siguiente segundo, se rompió silenciosamente y se convirtió en una multitud de humo azul que se dispersó con el viento. Liu Hongwei tragó saliva, arrodillándose en el suelo con un pop. Volvió la cabeza para mirar. Descubrió que los 4 detrás de él seguían aturdidos, mirando hacia arriba. Rápidamente, tiró de Yu Fei para que también se arrodillara. Y susurró, agradece al dios de la ciudad rápidamente. Al escuchar esto, Yu Fei y los demás finalmente reaccionaron. Pum, pum. Huang Cheng y los otros 3 se arrodillaron uno tras otro. La cabeza casi se hunde en la tierra, pero en su corazón no podían dejar de sentir conmoción. En realidad, realmente hay dioses. Y después de que tú resolviste el problema del espíritu maligno de ropa roja, con un movimiento de la mano, ocultó su figura, dando un paso. En un instante, flotó de regreso a la estatua divina en el templo del dios de la ciudad. En ese momento, se escuchó un sonido nítido del sistema a su lado. Resuelve al Ligi vestido de rojo y protege la seguridad de Xixiang Village. Activar el registro especial 3 veces. Realizar el registro. Ojos que brillan de alegría. Registro exitoso. Obtener una gran cantidad de poder de mérito. Abrió mucho los ojos. El corazón latía sin parar. El poder del mérito no solo se puede utilizar para mejorar el cultivo del cuerpo dorado. Más importante aún, puede fortalecer tu alma. Absolutamente es algo bueno. Miraste hacia arriba con emoción. Un pilar de luz púrpura desciende sobre el templo del dios de la ciudad, atravesando el techo de tejas y envolviéndote. Luego escuchaste un crujido en tu cuerpo, como si rompiera un grillete. Debes saber que según la herencia del dios de la ciudad, pero aún no ha terminado. Miraste hacia abajo a ti mismo. Ahora no tienes cuerpo. Existencia completa como un alma. Y el alma originalmente algo transparente. Parece haberse condensado mucho. Rápidamente miraste el panel del sistema. Y viste que los cambios en el panel del sistema eran completamente nuevos. Anfitrión Infeng. El cuerpo del dios de la ciudad fundacional. El cuerpo dorado del mérito y la virtud de 8º grado. Cargo, dios errante diurno. Poder divino. Palma del mérito. Técnica de observación de I. Técnica de entrar en sueños. Tomaste una rápida inhalación. Vaya. Su cargo subió repentinamente del 9º al 8º rango. Hay que saber que, según la herencia del dios de la ciudad, el nivel del camino divino se divide en 9 rangos y 18 niveles. Y ahora subiste 2 niveles directamente. Al mismo tiempo, también obtuviste un nuevo poder divino, la técnica de entrar en sueños. Además, tras convertirse en el 8º rango, no solo puedes patrullar por la noche, sino que también puedes inspeccionar todo dentro de tu área de jurisdicción durante el día. Donde la intención llega, está presente. Al otro lado, el cielo sobre el pueblo Xixiang se volvió claro nuevamente. Un resplandor rojizo del atardecer cubría todo el cielo. Pero a pesar de que has estado lejos mucho tiempo, Liu Hongwei y los otros 5 seguían arrastrándose en el suelo sin atreverse a levantarse. De repente, una voz femenina clara llegó a los oídos de algunos. Capitán Liu, ¿qué están haciendo? Liu Hongwei miró hacia arriba. Todo lo que vi fue una cola de caballo. Yao Na, vestida con elegancia, estaba frunciendo el ceño al mirarse. Entonces se dio cuenta. Se acabó. Le dio una palmadita a Yu Fei que estaba a su lado. Dijo en voz baja, el equipo de apoyo ha llegado. Al escuchar esto, Yu Fei y los demás también parecieron sorprendidos. Todo hoy se siente como un sueño. Hace que se siente irreal.
pero el espíritu femenino de ropa roja había desaparecido. ¿Qué hay de mejor prueba de todo lo anterior? Al ver que Liu Hongbei no respondía, Yauna miró alrededor y frunció aún más el ceño. ¿Dónde está el espíritu maligno poderoso? Antes de que Liu Hongbei pudiera regresar, Yu Fei al lado, con una expresión emocionada, dijo, está muerto. Liu Hongbei respiró hondo 2 veces. Al escuchar esto, Yauna se quedó atónita por un momento. ¿Qué dios de la ciudad? Ella frunció el ceño y preguntó en voz baja, ¿qué está pasando? Liu Hongbei respiró hondo 2 veces. Calmar sus emociones igual de emocionadas. Contó rápidamente lo que había sucedido antes. Tras escuchar esto, Yauna también cayó en la contemplación. Ha estado en la oficina de administración especial durante tanto tiempo, pero nunca había oído hablar de un dios que se apareciera. Pero Liu Hongbei no necesitaba mentirle. La expresión emocionada de los otros miembros tampoco parecía falsa. Y además, según lo que dijo Liu Hongbei, ese espíritu femenino ya había ascendido con éxito. Y solo con la fuerza de Liu Hongbei y otros. Es imposible matar al joven Li Yi. Incluso podrían ser asesinados por completo por el oponente. Pero ahora, estas personas, aparte de algunas heridas externas, siguen vivas y saludables. Si no fuera por lo que dijeron. ¿Y qué pasa con el dios de la ciudad? Yauna no hizo más preguntas. En su lugar, cruzó los brazos. Y caminó lentamente hacia un lado. De repente se detuvo. Cerró y abrió los ojos. En un instante, las pupilas negras desaparecieron. Solo queda un trozo de blanco como la nieve en los ojos. Pero bajo esos ojos, pudo ver claramente que en el aire quedaba un rastro de manchas de luz negra y algunos puntos de luz dorada. Evidentemente, era la energía dejada por la persona que actuó antes. Exorcista de espíritus de nivel A. Yauna se sorprendió. No tenía dudas sobre su habilidad con los ojos de espíritu. Este negro y oro son todos energía residual. El negro representa el mal, incluso si el poderoso espíritu maligno ya había desaparecido. Pero la energía puede permanecer en el aire por más de 24 horas. Ese punto de luz dorada. Eso debe ser lo que dejó la persona que actuó. A juzgar por la energía restante del oponente, es al menos un embaucador de nivel A. Todo el departamento se agitó. No está segura. Parece que debe reportar esto lo antes posible. Al pensar esto, por la energía residual de la otra parte, al menos es un exorcista de espíritus de nivel A. Voy a reportar esto. Dado que el espíritu maligno ha sido eliminado, debo regresar rápidamente para reunirme con mi equipo. Al mismo tiempo, en la oficina de gestión de eventos especiales, sucursal de Jiangning, después de recibir la información sobre la manifestación de un dios, todo el distrito se conmocionó. En este momento, todos los altos mandos de la sucursal de Jiangning se reunieron. Se inició reunión de emergencia en la sala de conferencias. El ministro del departamento de contacto, Ning Ning, habló. Creo que es más probable que sea un embaucador de nivel A. Después de todo, nadie ha visto nunca a un dios, ¿verdad? Un exorcista de espíritus de nivel A. Incluso en la sucursal de Jiangning, es una existencia absolutamente de primera clase. Y ahora, increíblemente, está justo bajo su nariz. Aparece un experto así abajo. Si es realmente un embaucador de nivel A, entonces, sin duda, es el objetivo que buscan. Pero desde el advenimiento del terror. Es realmente increíble. Realmente es algo incomprensible. Pero desde que llegó el advenimiento del terror, si realmente es un exorcista de espíritus de nivel A, ni él ha oído hablar de algún dios que se haya manifestado. Ahora le dicen que fue el dios de la ciudad quien actuó. ¿Cómo puede creer eso? Pero Zulian, con su cara llena de barba, rápidamente agitó la mano. No haberlo visto no significa que no exista. Confío en el carácter de Liu Hongbei. Él definitivamente no mentiría. De hecho, siempre he tenido una pregunta. ¿Por qué hay espíritus malignos y no dioses? Al oír estas palabras, Yao Mei, que parecía fría, habló. Si realmente existe, ¿por qué en todos estos años no se ha manifestado? ¿Por qué aparece solo ahora? Instantáneamente, todos cayeron en silencio. Cierto, no es que no todo el mundo crea que existe un dios de la ciudad, sino que no se atreve a creer. La mitología de Huaxia ha perdurado durante miles de años. No es descabellado. Yang incluso está registrado en algunos libros antiguos. Pero si realmente existe, ¿por qué no ha aparecido en tantos años? En ese momento, el director de la sucursal de Jiangning, Zhao Qingfeng, regresó. ¿Podría ser porque las condiciones anteriores no eran suficientes? Y ahora, el gran cambio en el mundo ha provocado el renacer de los mitos. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. En efecto, hay esta posibilidad. También se pueden ver algunas huellas en algunos libros antiguos. Los dioses desaparecieron por razones desconocidas. Tal vez los dioses no desaparecieron, sino que cayeron en un profundo sueño. Después de que las criaturas malignas invadieran continuamente el mundo, alcanzaron ciertas condiciones que permitieron la resurrección de los mitos. Mientras pensaban en ello, la voz de Zhao Qingfeng volvió a sonar en los oídos de todos. Si es verdad o no, este asunto debe ser investigado exhaustivamente. Todos se pusieron serios de inmediato. Al mismo tiempo, dentro de la aldea de Jixiang, Yauna se ha ido.
Liu Hongpei y los demás aún estaban conmocionados por tu aparición divina reciente. No pensaron que fuera un embaucador de Nibela en absoluto. Claramente, es el verdadero dios de la ciudad quien ha intervenido. ¿Qué significa esto? Resurgimiento de mitos. Desde que las criaturas sobrenaturales aparecieron hace un siglo, siempre ha habido quienes buscan el rastro de los dioses. Pero desde hace mucho tiempo, no ha habido más que algunos registros menores además de textos antiguos. Pero ahora es diferente, el dios de la ciudad ha aparecido. Dios de la ciudad es el dios que protege la ciudad. Su principal responsabilidad es castigar a los malhechores y consolar a las almas perdidas. Mientras el dios de la ciudad esté aquí, este mundo seguramente podrá recuperar la claridad. Aparece el dios de la ciudad. De repente hubo un grito. Liu Hongpei y los demás se dieron la vuelta para mirar. Un joven de apariencia sencilla corría apresuradamente hacia ellos, cara llena de emoción. Solo se supo tras preguntar. Esta persona acaba de descubrir algo inusual en la aldea y se escondió en el templo Chengguang. Y justo ahora, tu verdadera forma ha brillado repentinamente, aunque fue muy breve, pero también lo observó con claridad. Aparece el dios de la ciudad. Liu Hongpei y los demás se quedaron atónitos. Cada uno corrió apresuradamente hacia el templo del dios de la ciudad. Y los aldeanos que estaban en la casa también salieron de inmediato. Anteriormente, también habían visto la luz dorada en el cielo desde la casa. Después de escuchar lo que dijo el joven, creyeron aún más firmemente. Después de llegar al templo del dios de la ciudad, Liu Hongpei fue el primero en entrar apresuradamente. Vieron que la estatua divina del altar de incienso estaba completamente renovada. No pudo evitar quedarse paralizado, con los ojos muy abiertos. Yu Fei y los demás que lo seguían de cerca también, se sintieron profundamente impactados por esta escena. Cada uno tenía la boca abierta y no podía decir una palabra. Habían estado antes en el templo Chengguang, pero en ese momento, la estatua estaba sucia. No como ahora. Pronto, los aldeanos que llegaron también se acercaron. Al ver esta escena, cada uno se arrodilló de inmediato. En ese momento, un anciano se secó las lágrimas y la nariz, y dijo emocionado. Se rumorea que en el pasado, el dios de la ciudad había mostrado su divinidad. En ese entonces, ya había este tipo de fenómenos. ¿Todos lo vieron? Los rasgos del dios de la ciudad se hicieron más claros. Esto es para mostrar su verdadera forma. El nombre del anciano es Ma Xianrong. Este año ya tiene más de 70 años. Es un anciano muy respetado en el pueblo. Lo que él dice, por supuesto, nadie se atreve a dudar. Así que cada uno de los aldeanos planeó ofrecer incienso y postrarse. Pero antes de que llegaran, fueron detenidos por Ma Xianrong. No se puede hacer así. La adoración tiene sus reglas. En la antigüedad, los rituales requerían 3 animales y 5 ofrendas. Aunque no podemos preparar un sacrificio de tan alto nivel, pero tampoco podemos no preparar ni siquiera los sacrificios. Esto no disminuiría la dignidad del dios de la ciudad. Al escuchar esto, un aldeano también se dio cuenta de inmediato, porque el templo del dios de la ciudad ha estado en desuso durante mucho tiempo. Si no, esta vez será una gran pérdida. Casi olvido que también hay que preparar los sacrificios. Casi olvido que también tenemos que preparar las ofrendas. Son solo algunos platillos y bebidas comunes, aunque no sea de los 3 ganados o de los 5 animales. Pero cada hogar debe preparar al menos 3 a 5 buenos platillos. No perdamos el tiempo. Al escuchar estas palabras, sonreíste. Ma Xianrong pensó un momento. Los aldeanos se dispersaron rápidamente. Más tarde haremos un ritual de ofrenda en conjunto. Ve a prepararte rápido. Toma tanto como puedas. Más tarde haremos un sacrificio colectivo. Los aldeanos se dispersaron de inmediato. Todos se apresuraron a regresar a casa para prepararse. Al escuchar esto, sonreíste. No perdamos más tiempo. El poder de fe que se puede obtener también es diferente. Abuelo Ma, ¿qué deberíamos preparar? Alguien preguntó con confusión. Estás realmente confundido. Menos mal que alguien entiende. Ellos solo estaban pensando en encender incienso y postrarse. Y después de que los aldeanos se fueron, Liu Hongpei se acercó a Ma Xianrong con una expresión de curiosidad en su rostro. Con humildad, le preguntó. Anciano, hay tantas reglas para adorar a los dioses. Al escuchar esto, Ma Xianrong asintió con seriedad. Por supuesto, la aparición del dios de la ciudad. Es necesario que todos lo respeten. Huang Chen dudó un momento. No pudo evitar comentar. Abuelo, hacer que cada hogar prepare vino y platos. ¿No es esto un desperdicio? M. Sinron tenía una expresión seria. Miraba a Huang Chen con descontento. Tú, niñito, ¿qué sabes? En tiempos antiguos, durante los rituales de sacrificio, no solo se requerían 3 animales domésticos y 5 animales de sacrificio, sino que también se debían ofrecer instrumentos rituales de jade y seda y otros tejidos de cuero. Además de eso, había que hacer la danza del dragón, la danza del fénix y la danza del león. Era necesario llamar a un grupo de percusión para hacer una buena celebración. Simplemente estamos preparando algunos platos para el dios tutelar de la ciudad. ¿Eso qué clase de desperdicio es? Además, gastamos nuestro propio dinero para que el dios tutelar disfrute. ¿Qué te importa eso? Al escuchar esto, Huang Chen también se sonrojó. Por supuesto que cree en el dios de la ciudad, y está dispuesto a ofrecerle sacrificios.
pero en la aldea de la buena fortuna, cada familia prepara comida y bebida. Y eso podría llenar todo el templo del dios tutelar. ¿Cómo podría el dios tutelar comer todo eso? ¿No es eso un desperdicio? Si eres una familia rica, seguramente no diría nada, pero en la aldea de la buena fortuna, todos son campesinos honestos. Entonces, ¿podría permitir también a la comisaría de Jiangning? Por supuesto, Liu Hongbei sabía que Huang Cheng tenía buenas intenciones. Al escuchar esto, Liu Hongbei se quedó atónito por un momento. Al escuchar esto, Liu Hongbei sintió que todo estaba claro en su mente. Los niños que no entienden las reglas te hacen reír. Lo que estoy diciendo sobre el conferir un título es solo una formalidad. No importa. M. Sinron dijo sonriendo. No cualquier cosa se puede decir a la ligera. Olvídalo, viejo. Hizo un saludo con las manos ahuecadas y preguntó. Al escuchar esto, Liu Hongbei se quedó atónito por un momento. Eso podría llevar a ser azotado. Falta de respeto hacia el dios de la ciudad. Nuestro dios de la ciudad fue conferido por el emperador. En tiempos antiguos, ¿el dios de la ciudad no se ve afectado? Muchacho, debes tener cuidado con lo que dices en el futuro. Olvídalo. M. Sinron echó un vistazo a Wang Chen y agitó la mano. Significa que el emperador, en nombre de la opinión pública, reconoció al dios de la ciudad. Al escuchar esto, Liu Hongbei se quedó perplejo. Rápidamente intentó suavizar la situación. Liu Hongbei, por supuesto, sabía que Wang Chen tenía buenas intenciones. ¿Es apropiado desperdiciar así? Dale un título al dios de la ciudad, para rectificar el nombre del dios de la ciudad. Que todos los habitantes de Jiangning vengan a rendir homenaje al dios de la ciudad. Estaba pensando en eso. De repente salió una voz del auricular. Llamar al destacamento 8. Liu Hongbei cambió de expresión. Hizo una reverencia hacia Ma Xianrong. Caminó rápidamente hacia un cambio. Octavo escuadrón, Liu Hongbei recibido. Por favor, hable. Se produjo un homicidio en el tercer hospital popular de Jiangning. Por favor, dirígete inmediatamente. Sí. Colgó el comunicador. Liu Hongbei rápidamente reunió a Yu Fei y a los demás. Aquí viene la misión. Vamos. Yu Fei echó una mirada a la estatua de la deidad, algo dudoso. Liu Hongbei no podía ignorar lo que Yu Fei quería decir. Él habló. Vamos a encargarnos de los asuntos. El dios de la ciudad definitivamente no lo culpará. Después de decir eso, se arrodilló en el suelo con un ruido sordo. Se inclinó sinceramente hacia la estatua. Dios de la ciudad. Una vez que terminemos, sin falta, prepararemos buenos vinos y comidas para rendirle homenaje. Al mismo tiempo, comisaría de Jiangning. El jefe Zhao Qingming también se ocupó rápidamente de la investigación. Hizo arreglos sobre el asunto del dios de la ciudad. Yao Na echó una mirada al cielo que ya comenzaba a clarear con el amanecer. Comprueba si hay un embaucador de nivel A. El segundo escuadrón se dirigió de inmediato al templo del dios de la ciudad para investigar. Recibieron órdenes superiores. Yao Na echó una mirada al cielo, que ya comenzaba a aclararse al amanecer. Ocultó la expresión de cansancio en su rostro. De inmediato llevó al segundo escuadrón hacia el templo del dios de la ciudad en las afueras de Jiangning. Dentro del templo del dios de la ciudad, sobre la mesa del incienso, en el suelo, estaban ordenadamente dispuestas más de 100 bandejas de platos humeantes. Casi cubrían todo el salón del templo del dios de la ciudad. En ese momento, M. Sinron estaba de pie en la puerta del templo del dios de la ciudad con un grupo de aldeanos. Con las manos sosteniendo incienso, comenzó a hablar. Cuando hagamos la ceremonia de ofrendas, todos deben ser sinceros. Solo sinceridad. El dios de la ciudad realmente nos protegerá. Está bien, empecemos. Al terminar de hablar, M. Sinron se arrodilló primero sobre el cojín de oración. Los aldeanos detrás de él también se arrodillaron uno tras otro en el suelo, imitando la forma de M. Sinron, sosteniendo con respeto el incienso con ambas manos. No se atrevían a mirar a los lados, y aún menos a moverse. En el siguiente momento, M. Sinron dijo en voz alta, la ciudad está segura y el país en paz. Confiamos en la luz divina para proteger a los inocentes. La ciudad y sus defensas están tranquilas. Con el poder sagrado, protegemos a la gente común. Hoy, M. Sinron de la aldea de la buena fortuna, junto con todos los aldeanos, honramos con respeto las enseñanzas del confucianismo. Con gran temor y respeto, inclinamos nuestras cabezas, y ofrecemos este gran ritual de sacrificio. Oremos por paz y sembrar bendiciones. Después de leer, le deseo al erudito. M. Sinron encendió el papel amarillo. Se puso en el brasero que estaba al lado. A medida que los aldeanos continuaban agregando papel amarillo, el fuego en el brasero ardía intensamente, creciendo cada vez más. En ese momento, M. Sinron encendió también el incienso que tenía en la mano. Llevando a los aldeanos, se levantaron y colocaron las varitas de incienso en el enorme quemador de incienso. Luego, todos volvieron a sus posiciones originales. Todos se arrodillaron. Al unísono, M. Sinron gritó 3 veces. Todos los aldeanos se inclinaron reverentemente 3 veces ante la estatua de la deidad. Cuando los aldeanos terminaron de hacer esto, empezaron a aparecer destellos de luz azul que salió flotando de las ofrendas. Se transformaban en hilos de poder de la fe dorada que entraban en la estatua, integrado en tu cuerpo. Enseguida, sentiste que este poder de la fe
Era claramente más puro que el ofrecido por Wang Dazo. Era incluso varias veces más intenso. ¿Qué está pasando? Pero antes de que pudieras entenderlo, sentiste que el mérito primordial y el método de cultivo estaban funcionando en continuo movimiento. Tu cuerpo dorado de mérito se volvió más sólido. Mirando la fuerza de la fe que fluía lentamente, no pudiste evitar inhalar profundamente hacia las ofrendas. Solo vieron que el poder de la fe brotó de inmediato en gran cantidad. Este momento, los aldeanos que recién levantaron la vista, también vi un fuego de aproximadamente 1 metro saliendo repentinamente del brasero. En 3 golpes, todo lo que aún no se ha quemado quedará. El papel amarillo se consumió por completo en cenizas. También vieron de repente una llamarada de más de 1 metro en el brasero. También se quemó más de la mitad en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, y lo que más los sorprendió fue, aquellos cientos de platos que aún estaban humeando. Los aldeanos no pudieron evitar abrir los ojos de par en par. En ese momento, M. Sinrón se levantó emocionado. Gritó tartamudeando. Esto es un tributo del cual el dios de la ciudad está satisfecho. Él comenzó a disfrutar. Al escuchar estas palabras, los aldeanos que originalmente estaban arrodillados en el suelo, también comenzaron a inclinar la cabeza con más emoción. Por favor, que el dios de la ciudad proteja a toda nuestra familia. Definitivamente vendré a visitarlo a menudo de ahora en adelante. No permitiré que este templo del dios de la ciudad se quede sin ofrendas nuevamente. En las oraciones de los aldeanos, también sientes que las cadenas invisibles han sido rompidas. El cuerpo dorado de mérito ha avanzado un nivel, alcanzando el 7º rango inferior. Pero lo que te causa pesar es que, el cuerpo dorado de mérito no ha logrado seguir rompiendo límites. Sin embargo, tú ya lo has comprendido. La razón por la que pudiste ascender al 7º rango inferior es también porque los aldeanos de la aldea de la buena fortuna hicieron su primera ofrenda colectiva. Por lo tanto, como respuesta del cielo y la tierra, el poder de la fe se duplicará. Y has agotado todo el poder de la fe que acabas de absorber. Para querer ascender al 7º rango superior, el poder de la fe requerido es mucho mayor que antes. El poder de la fe no es tan poderoso como el poder del mérito. Aunque hay técnicas de cultivo de mérito primordial, también puedes usar el poder de la fe para cultivar el cuerpo dorado del mérito. Pero cuanto más avanzas en la práctica, así podrás usar todos los poderes del dios de la ciudad. Siempre y cuando tengas en tus manos el sello del dios de la ciudad, al menos 100.000 rayos de fe, necesitarás aún más fuerza de fe. El sello del dios de la ciudad es el símbolo de su identidad. De inmediato contuviste la respiración. Al escuchar estas palabras, ¿quieres continuar ascendiendo rápidamente? Registro diario exitoso. Una alegría brilló en tus ojos. ¿Registrarse? Activar un registro especial. El huésped obtiene el reconocimiento de los habitantes de la aldea de la buena fortuna. Mientras pensabas en eso, escuchaste un sonido agudo cerca de tu oído. O tal vez encontrar formas de acumular más méritos. Sería mejor aumentar el número de creyentes. Este método es demasiado lento. ¿Quieres seguir ascendiendo rápidamente? Inmediatamente contuviste la respiración. Incluso si se adora todos los días a partir de ahora, y la aldea de la buena fortuna solo tiene poco más de 100 habitantes. Ahora has sido reconocido como el verdadero dios de la ciudad. Siempre y cuando tengas el sello del dios de la ciudad en tus manos, se necesita cada vez más poder de fe, firmar un contrato, nombrar oficiales subordinados al dios de la ciudad, etc. Dado que es por el reconocimiento de los aldeanos de la aldea de la buena fortuna, que activaste el registro diario especial, el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. Entonces, si obtuviste ese reconocimiento, ¿qué situación ocurriría? No pensaste más en ello, porque todo esto sigue siendo demasiado lejano para ti por ahora. Tienes un pensamiento. Levantó su mano derecha. Estaba listo para recibir el sello del dios de la ciudad. En el momento en que levantó la mano, sentiste que, centrado en tu mano, el aire a su alrededor se retorció por completo. Inmediatamente después, surgió un rastro de misteriosa energía negra, maravilloso como cientos de ríos que se juntan para formar el espíritu del inframundo, envuelto en el cielo sobre el templo del dios de la ciudad. Enseguida, nubes oscuras cubrieron el cielo del templo del dios de la ciudad. Un aterrador huracán azotó la zona en un radio de 100 millas. Escuchando los sonidos que venían del exterior del templo, los aldeanos de la aldea de la buena fortuna temblaban de miedo uno por uno. Envueltos en ropa, estaban agachados en el suelo. Estaban muy juntos. Al mismo tiempo, todos los cazadores de fantasmas de Jiangmin levantaron la mirada. Miraron en dirección a la aldea de la buena fortuna. Parecía que sentían una energía inusual. Justo habían llegado cerca del templo del dios de la ciudad. De Yao Na y los miembros del segundo escuadrón también se detuvieron. Miraban asombrados la aterradora escena del templo del dios de la ciudad. Dentro del templo del dios de la ciudad, también tenías una expresión de asombro. No esperabas que la formación del sello del dios de la ciudad causara tanto revuelo. En ese momento, la atmósfera fantasmal sobre el templo Chengguang continuaba fluyendo hacia el templo, condensado en tu mano. Sello cuadrado negro del tamaño de la palma de la mano. Es el sello del dios de la ciudad. En el momento en que se completó la formación del sello del dios de la ciudad, todos los fenómenos extraordinarios desaparecieron.
Parecía que nada de eso había ocurrido, pero todos los aldeanos lo sabían. Todo lo que acaba de pasar es verdad. Es el dios de la ciudad quien ha mostrado su poder. Alguien gritó emocionado. Escuché esto. Otros aldeanos también aplaudieron con entusiasmo. Debe ser porque nuestro método de adoración es efectivo. Solo aparecerá el dios de la ciudad. ¡Qué bien! Al escuchar esto, a partir de ahora, no tendremos que temer a ningún demonio o espíritu extraño. El poder que estalló cuando se reunió el sello del dios de la ciudad. Los aldeanos comunes, aunque no pueden sentirlo, pero como los cazadores de fantasmas, Yauna y los demás, pero podía sentirlo con mucha claridad. Sentí que el espíritu dentro de mí dejó de agitarse por completo. El dios de la ciudad definitivamente mostrará su poder. Debe ser porque nuestro método de sacrificio es efectivo. Los demás aldeanos también comenzaron a vitorear emocionados. Siempre sentí que no podía controlar completamente el espíritu dentro de mí, pero justo ahora logré controlarlo completamente. Después de cada ascenso, por el desbloqueo del poder, el espíritu dentro no está en calma. La gente quiere aprovechar el poder del espíritu. Igualmente, el espíritu no deja de pensar en devorar a su huésped, para convertirlo en su propio sustento. Pero justo cuando esa fuerza estalló, sintió que el espíritu dentro temblaba. No se atreve a mostrar su cabeza en absoluto. También lo llevó a completar con éxito su ascenso a nivel C. Controló perfectamente el espíritu dentro de él. Yaona no dijo nada, sino que seguía mirando el templo del dios de la ciudad. Allí había algo deteriorado y antiguo. Incluso daba una ligera sensación de paz. También es difícil de creer que este viejo templo del dios de la ciudad podría liberar tal fuerza. Pero ella sabía que todo eso ya había sucedido, debido a que había pasado mucho tiempo desde su ascenso, por lo que no tenía la misma sensación intensa que Lubai. Sin embargo, ella también sintió. El fantasma dentro de mí se hizo un ovillo. Yaona respiró hondo. Dijo con algo de emoción. Triángulo negro hacia la derecha, pináculo del nivel A. Ella estaba segura. La energía que emanó del templo del dios de la ciudad antes, definitivamente alcanzó la cima del nivel A, como un cazador de fantasmas de nivel B, un genio entre sus pares, aunque ella solo tenga nivel B intermedio, pero aún podría luchar contra espíritus malignos de nivel 3 alto, y tenía mucha confianza en poder matar al oponente, pero los cazadores de fantasmas de nivel B son completamente diferentes de los de nivel A. Hay un cambio cualitativo entre el nivel B y el nivel A, como si el espíritu maligno poderoso ascendiera a general fantasma. No importa su fuerza, velocidad o la capacidad de percepción, todas aumentan drásticamente. Esto aún no es lo más aterrador. Lo más aterrador es que el general fantasma puede fusionar todos sus poderes. Todo se fusiona para formar un dominio del fantasma. Dentro del dominio del fantasma, el general fantasma casi podría decirse que es inmortal. Entrar en un estado pseudo-invencible, muy difícil de matar. Los cazadores de fantasmas de nivel A también pueden aprovechar el espíritu dentro de ellos, formar algo así como un campo, pero es difícil entrenar embaucadores de nivel A. Incluso es muy raro que alguien alcance el nivel alto como cazador de fantasmas, porque con un pequeño descuido, se puede ser directamente atacado por el espíritu maligno dentro, y una vez que un cazador de fantasmas de nivel A alcanza su pico, se convierte en nivel S, es decir, el nivel legendario del Rey Fantasma. Se puede destruir una ciudad con facilidad. El Rey Fantasma tiene un poder destructivo extremadamente fuerte. Se puede destruir una ciudad con facilidad. Según lo que ella sabe, en la historia de más de 100 años de los cazadores de fantasmas, ha habido más de 10 rebeliones de reyes fantasmas. En cada ocasión mueren miles de personas. Los cazadores de fantasmas también han sufrido grandes pérdidas. Hasta ahora, Ciudad Cni de China marca registrada, y el puerto de Tess en América del Norte sigue siendo un desierto como el infierno. No debe ser abordado. Este es un problema para los humanos. Sigue siendo una cicatriz que no se puede desvelar. Y ahora, solo la energía que emana del templo del dios de la ciudad. La respiración ha alcanzado el pico del nivel A. ¿Qué nivel de poder ha alcanzado el dios de la ciudad? Ella no lo sabe, pero puede estar segura. El dios de la ciudad definitivamente es una deidad que infunde miedo incluso a los generales fantasmas. Debe informar esta noticia lo más pronto posible. Un pensamiento pasó fugazmente por su mente. Yaona se dio la vuelta sin dudarlo. Vamos. Al escuchar la voz de Yaona, Lubai y los demás también apretaron los puños en silencio. Sus rostros destellaban de emoción. Hay un dios de la ciudad aquí. ¿Podrá Jiangnin volver a la paz pronto? Al mismo tiempo, dentro del templo del dios de la ciudad, miras el panel del sistema con una expresión de sorpresa en tu rostro. Solo en la columna de posición oficial, ha cambiado de dios que patrulla durante el día a dios de la ciudad. Es decir, ahora eres el verdadero dios de la ciudad. Y no pasó mucho tiempo. El sonido agudo del sistema sonó una vez más. Hoy aún no has hecho el registro. ¿Deseas registrarte? Tus ojos brillan intensamente. Hoy realmente ha traído muchas alegrías. No sé qué buenos objetos se pueden obtener con el registro de hoy. Registro exitoso. Obtienes la mansión del inframundo. Te quedas atónito un momento. Rápidamente revisas la introducción del sistema. Entonces comprendes. La mansión Jin si no está en el reino Yang.
Decir que está en el inframundo tampoco es correcto. 2 para ser precisos. Debería ser un espacio independiente fuera de este mundo. En pocas palabras, la función de la mansión del inframundo es para brindarle un descanso al dios de la ciudad, el lugar donde se lleva a cabo la vida de investigaciones. Aunque actualmente no tienes ningún jincha bajo tu mando, después de obtener el sello del dios de la ciudad, también puedes otorgar jincha. De este modo, no sería de gran utilidad la mansión del inframundo. Puedes conseguirlo tan pronto como tengas una idea. Al siguiente segundo, encuentras un vórtice negro detrás de ti. Es la entrada a la mansión Jinxie. Entraste en el portal. Luego, todo ante tus ojos cambia. Solo sientes que todo el cielo se oscurece. Una majestuosa gran sala se erguía frente a ti. En el letrero de arriba, dragones y fénixes danzan. Están escritos los 3 grandes caracteres: Templo del Dios de la Ciudad. Entraste rápidamente al Templo del Dios de la Ciudad. Todo el templo es bastante grande. Según normas antiguas, debería ser un patio con 3 entradas y 3 salidas. Pero todas las habitaciones están vacías. Se ven muy desoladas. Sin embargo, como el controlador de la mansión del dios de la ciudad, sabes que no solo puedes remodelar todo el espacio, sino también agregar cosas dentro de él. Puedes decorarlo como desees. Un pensamiento cruza por tu mente. La mansión entera experimentó un cambio revolucionario. Mesas, sillas y bancos, pabellones y espacios de agua. También hay un estudio para trabajar en casos y un dormitorio para descansar. Te pido que te sientes en la silla. Mirando el hermoso paisaje en el patio, asientes con satisfacción. Aunque debido a la falta de luz solar, el gran salón aún parece algo sombrío, pero es mucho más vívido que antes. En ese momento, haces un gesto casual. Un antiguo rollo de pergamino apareció en tus manos. Este es el registro exclusivo del dios de la ciudad tras el ascenso. Desde que ascendiste a dios de la ciudad, pronto comprendí la función del registro del dios de la ciudad. Registra los asuntos grandes y pequeños del dios de la ciudad. También acumula méritos de ofrendas y trata cuestiones de oraciones. Además, también hay anotados varios conjuros menores. Un momento después, cierras el registro y tus oídos se mueven ligeramente. Las oraciones siguen llegando a tus oídos. Son los aldeanos de la aldea de la buena fortuna que están orando en el templo del dios de la ciudad. Básicamente, son peticiones de paz, palabras de buena fortuna. Piensas un momento. Levantó la mano y, usando el poder de la fe, reunió un registro de oraciones. Desde que ascendí como dios de la ciudad, su jurisdicción se ha ampliado una vez más a 1000 millas de radio, abarcando casi toda Jiangning. También quiere salir y ver cómo es ahora Jiangning, aunque ahora la aldea de la buena fortuna no tiene peligros. Justo porque antes hiciste mucho ruido al concentrar el sello del dios de la ciudad. No es por otra cosa. Y la razón por la que esta vez vino gente de la sede provincial. La voz de este orador ya no sería atendida por nadie. Puedo esperar hasta que regreses y luego revisarlo lentamente. Piensa en esto. Se dirige lentamente hacia la ciudad de Jiangning. Sonreías levemente. Cierto. Luego se levantó y salió de la mansión Chengwang. Te das cuenta de que tu esencia espiritual se ha hecho mucho más densa que antes. La persona aterrizó repentinamente en una pequeña carretera en las afueras de la ciudad de Jiangning. Apenas habías caminado 2 pasos. La persona cae instantáneamente en un camino fuera de la ciudad de Jiangning. Descubriste que tu alma se había vuelto mucho más sólida que antes. Luego te levantas y sales de la mansión del dios de la ciudad. Luego colocas el registro de oraciones que tienes en la biblioteca. Transformaste una habitación en un pabellón de oraciones especializado. Se dirigía lentamente hacia la ciudad de Jiangning. Pensando en esto, puedes esperar a que regreses para revisarlo despacio. Podrás registrar automáticamente los deseos de los que oran. Ahora que hay este registro de oraciones, la voz del orante ya no será atendida por nadie, precisamente porque el movimiento de reunir el sello del dios de la ciudad fue demasiado grande antes. En la sala de conferencias, Zhao Qingfeng miró al ministro Li Xinzhen de la sede provincial, y el ministro Chen Min del equipo de investigación, y a varios altos funcionarios como el ministro San Yu del departamento de operaciones. Con cuidado, informó de los mensajes que previamente había enviado Yao Na. Después de escuchar el relato de Zhao Qingfeng, todos los presentes de la sede provincial estaban igualmente asombrados. Chen Min se levantó aún más emocionado, y le preguntó a Zhao Qingfeng: Jefe Zhao, ¿estás seguro de que es el dios de la ciudad? Zhao Qingfeng tomó una profunda respiración, y asintió afirmativamente: así es. Según las diversas señales que hemos encontrado, podemos confirmar que el dios de la ciudad se ha manifestado. Chen Min golpeó la mesa. Dijo con la cara roja: sabía que los dioses definitivamente existen. He estado buscando durante tantos años, y finalmente he recibido noticias del dios. Al escuchar esto, Zhao Qingfeng mostró una expresión de duda en sus ojos, y no pudo evitar preguntar: Ministro Chen, ¿por qué el dios no se había manifestado antes? Ahora de repente ha aparecido. ¿Acaso esto realmente es el resurgimiento de los mitos? Chen Min calmó un poco su agitado corazón. Guardó silencio durante varios segundos. Luego, comenzó a explicar lentamente. Según nuestras investigaciones de estos años, se puede notar claramente que hace 200 años,
En el mundo aún existían rastros de deidades, pero hace 150 años, los registros sobre las deidades se interrumpieron por completo, y desde ese momento, empezaron a aparecer fenómenos extraños que alteraban el mundo. Basándonos en algunas pistas de antiguos textos, sospechamos que las deidades fueron asesinadas por alguna fuerza, o bien, cayeron en un profundo sueño, y esta fuerza muy probablemente está relacionada tiene algo que ver con los monstruos desenfrenados ahora, pero no se detalla exactamente qué ocurrió. No hay registros de ello en los textos antiguos. Por el momento, tampoco tenemos pistas. La aparición del dios de la ciudad significa el resurgimiento de los mitos. Quizás en el futuro habrá más deidades que aparezcan. Al escuchar estas noticias secretas, los altos mandos de la comisaría de Jiangning también se sorprendieron en secreto. Resulta que hay tantos secretos en esto. En ese momento, ZHNY levantó la cabeza y miró a Sao QNGFNG y de repente habló. Jefe Sao, ¿está seguro de que la energía que estalló en el templo del dios de la ciudad es solo de nivel A? Sao QNGFNG se quedó atónito, pero rápidamente respondió. No, está correcto y también está mal. Quien investigó el templo del dios de la ciudad fue Yao Na. Su habilidad, ministro ZHN, debería saberla. Sin embargo, en ese momento no entró en el templo del dios de la ciudad para investigar en profundidad, solo observando desde afuera. Por lo tanto, no pudo evaluar la verdadera fuerza del dios de la ciudad. Al escuchar esto, ZHNY frunció el ceño y miró a Chen Ming. Viejo Chen, recuerdo que la fuerza de un dios no debería ser tan baja, ¿verdad? Chen Ming dudó un momento. Según los estudios en los documentos antiguos, la fuerza de los dioses es insondable. No podemos investigar su fuerza específica, pero debería ser más que el nivel A. Sin embargo, esto podría ser causado por el reciente despertar del dios de la ciudad. Por supuesto, también hay otra posibilidad. Este dios de la ciudad no está resurgiendo, sino que es un nuevo dios. Sao Qingfeng se quedó un poco aturdido al escuchar esto. ¿No se dijo que era el resurgimiento de los mitos? ¿Cómo es que ahora es un nuevo dios? Chen Ming también notó la confusión de Sao Qingfeng y los de la comisaría de Jiangning. Explicó la confusión de algunos en la comisaría. El resurgimiento de los mitos no significa el resurgimiento de las deidades, sino que hay energía en el mundo que permite la existencia de las deidades. Según lo registrado en antiguos textos, hay dos clases de dioses. Uno es el espíritu divino innato, el otro es el dios que se forma posteriormente. El dios de la ciudad es el último tipo, porque es reconocido por la gente, por eso puede convertirse en deidad. Es decir, el dios de la ciudad del que ustedes hablan, es muy probable que esté bajo las oraciones de la gente, y además, las condiciones externas lo permiten. Es un dios que apenas ha nacido. Si ese es el caso, la inteligencia de este tipo de deidad no sería muy alta en este momento, y además, necesitará mucho tiempo para crecer. Antes de que Sao Qingfeng y otros pudieran entender cero, escucharon a Sanyu golpear la mesa. Todos miraron a Sanyu, pero vieron a Sanyu voltear y mirar a Chen Ming, respondiendo, antes de que Sao Qingfeng y los demás pudieran entender. Según lo registrado en los antiguos textos, si el poder del gobierno puede usarse para apoderarse de los dioses. Al pronunciar estas palabras, todos cambiaron de color. Usurpar el templo divino. Triángulo negro hacia la derecha no es un poco atrevido, ministro San. ¿Cómo se atreve? Sin embargo, Sanyu no prestó atención a las expresiones de los demás, y continuó diciendo, las deidades no tienen emociones. No podemos garantizar que la otra parte siempre estará de nuestro lado, pero, si logramos convertir a las deidades en nuestros propios aliados, ¿no podríamos controlarlos? Viejo Chen, ¿no es este el proyecto de creación de dioses en el que siempre han estado investigando? El rostro de Chen Min se puso pálido cuando escuchó esto. Ministro San, el llamado proyecto de creación de dioses no es lo mismo que lo que mencionas. Solo estamos tratando continuamente si existe una energía capaz de despertar a las deidades, o quizás usar algún tipo de poder para crear un verdadero dios, en lugar de apoderarse del cuerpo de los dioses. ZHNY agitó la mano despreocupadamente y dijo, mientras el resultado sea el mismo, ¿no está bien? Chen Ming miró con furia y dijo en voz alta, ¿cómo puede ser lo mismo? Es demasiado absurdo. Eso es un espíritu divino. Los dioses son intocables. ZHNY esbozó una leve sonrisa burlona, que es intocable. En estos tiempos, es mejor depender de uno mismo que de los dioses. Él apenas abrió la boca para hablar, pero escuchó la voz de LZHNGXN llegar a sus oídos. Ministro ZHN, entiendo lo que quieres decir, pero deberías entender que la mitología apenas está comenzando a resurgir. Si se hace algo imprudente y ocurre un accidente, ¿quién será responsable? Además, según lo que dijo el jefe Sao, al menos por ahora, el dios de la ciudad es quien protege a los ciudadanos. Y también es nuestro compañero, ¿no, Shua? Está bien, no hable más de este asunto. Al ver que su propuesta fue rechazada, ZHNY frunció el ceño, pero aún no volvió a hablar. La reunión continuó. El plan de crear dioses nunca más se volvió a mencionar, pero en secreto, esta noticia se difundió repentinamente.
Al mismo tiempo, en el momento en que pisaste Jiangning, cambiaste la ropa que llevabas. No eres realmente una persona antigua, sino que eres un viajero en el tiempo. Por supuesto que no te vestirías tontamente con una túnica en. Caminando por la calle, la gente se ríe de ti. Caminas por la calle con ropa casual. De repente tu nariz se torció 2 veces. ¡Qué delicioso huele! Sigues el olor de la comida deliciosa. Pronto llegamos a una tienda de panecillos rellenos al vapor. Le pediste al dueño 2 baos. Luego, mordiste con fuerza uno de los baos. Comenzaste a masticar a grandes bocados. El jugo suave y tierno llena la cavidad bucal. Esto no se parece en nada a consumir ofrendas de incienso. También te hizo reflexionar. Es genial ser humano, marca registrada. Y después de que te has paseado con calma, el cielo también se oscurecía gradualmente. En ese momento, 2 figuras se acercaron sigilosamente a las afueras de la aldea de la Buena Fortuna. Uno de los hombres tenía los brazos llenos de tatuajes. Su aspecto parece bastante rudo, así como su nombre, Tormenta de Rayos. No suena como alguien bueno. Inspiró profundamente en dirección al templo del dios de la ciudad con avidez. Dijo con algo de emoción. Ha pasado tanto tiempo. Aún queda una densa aura del inframundo. Viento azul. Parece que el dios de la ciudad del que hablas realmente existe. Luego, giró su cabeza hacia el hombre de apariencia afeminada al lado. Dijo con una expresión reflexiva. No pensé que los monstruos resurgieran hace un siglo. Los mitos también finalmente van a resurgir. Hace 150 años, los monstruos resurgieron. En ese tiempo, los espíritus malignos proliferaban y causaban estragos. Ser humano es realmente genial, marca registrada. Esos 50 años, la humanidad fue masacrada por los fantasmas, prácticamente sin posibilidad de defensa. Cuerpos esparcidos por todas partes. Sangre derramada por toda la tierra. También fue la época más oscura para la humanidad. Hasta hace 100 años, en la constante exploración humana nació el cazador de fantasmas. Se la esperanza para salvar el mundo. También permitió que la humanidad realmente controlara los poderes sobrenaturales y ya no fueran comunes. CNGFNG rió de manera siniestra. La era del resurgimiento de los mitos. Esta también es nuestra oportunidad. Nosotros, los cazadores de fantasmas, parecemos cada uno muy poderosos. Pero, ¿qué somos en realidad frente a los verdaderos dioses? Pero si pudiéramos apoderarnos de los dioses y convertirnos en deidades, entonces esta era también será nuestra era. Exactamente. Las manos de Leibo se apretaron de repente, sus ojos ardían. Ahora el nivel SSS de los 9 espíritus se autodenomina el Señor del Inframundo. Fue precisamente porque aprovechamos la oportunidad del resurgimiento de los fantasmas. Si solo pudiéramos aprovechar la oportunidad del resurgimiento de los mitos, sin duda, podremos estar en la cima de este mundo. Controlar todo el mundo. La recuperación mítica es una oportunidad enorme. ¿Quién puede aprovechar esta oportunidad? Quien lo logre se convertirá en la verdadera persona que controlará el mundo en el futuro. Y ahora esta oportunidad está justo frente a ellos. Aprovecha el dios de la ciudad. Aunque los cazadores de fantasmas sean fuertes, también pueden estar limitados por su potencial. Finalmente incapaz de avanzar más. Pero los dioses son diferentes. El potencial de los dioses no tiene límites. Siempre que puedan apoderarse exitosamente, en un tiempo muy corto, podrán convertirse en seres comparables al rey fantasma. Y en el futuro, también podrían superar ese nivel, convirtiéndose en los verdaderos gobernantes del mundo. Pregunto, ¿quién no se sentiría atraído? En ese momento, Can Feng de repente sintió que la energía fantasma a su alrededor se había vuelto densa. El viento fantasmal agitaba descontroladamente la hierba y los árboles alrededor. Ha llegado. Can Feng sonrió de manera siniestra. Pero es mucho más fuerte que los exorcistas comunes. Realmente está bastante animado. Aunque este dios de la ciudad apenas acaba de nacer. Sentémonos y miremos el espectáculo. Sino que levantó la vista hacia la distancia. Esconder el cuerpo a la sombra de los árboles. Se ocultó entre las sombras de los árboles. Después de hablar, Can Feng retrocedió 2 pasos. Entonces, solo esperemos a ver el espectáculo. Incluso los espíritus cercanos también han venido. La fuerza no es muy fuerte. ¡Qué animado está esto! Actuar precipitadamente solo lleva a la muerte. Dado que hay tantas personas aquí, por supuesto, pueden aprovecharse de la situación. Y el cuerpo de Leibao instantáneamente se convirtió en, como un montículo de fango cayendo al suelo. Luego se volvió de un color líquido viscoso negro. Se derritió en el suelo y desapareció. En ese momento, la luna llena sobre el templo del dios de la ciudad adquirió un tono rojizo. Se veía algo irreal, pero bajo esa tenue luz, aún se podían ver sombras en el bosque alrededor del templo del dios de la ciudad. Figuras humanas moviéndose extrañamente. Y no pasó mucho tiempo. Finalmente, un extraño exorcista de espíritus saliera primero del bosque. La mitad de su cara parece la de una persona normal, pero la otra mitad parecía estar en descomposición. Se veía extremadamente aterradora. Se pasó la lengua por los labios, mirando emocionado el templo del dios de la ciudad frente a mí. El dios de la ciudad es mío. Nadie puede intentar arrebatármelo. Al oír esto, una figura sombría emergió del bosque cercano y dijo fríamente:
Gusano espectral, ¿quién te crees que eres? Si deseas poseer al dios de la ciudad, primero debes evaluar tu propia fuerza. El gusano espectral se dio la vuelta y vio a un hombre de rostro pálido, que parecía un cadáver. Sus pupilas se contrajeron levemente. Al siguiente segundo, sin embargo, se burló. ¿Qué? ¿Acaso tú, rey cadavérico, tienes esta habilidad? El rey cadavérico dijo con indiferencia. Al menos soy más fuerte que tú. El gusano espectral apenas iba a abrir la boca para refutar, pero del bosque detrás se oyó una risa coqueta. ¿Por qué ustedes dos están discutiendo aquí? Los dos fruncieron el ceño y miraron hacia atrás. Pronto vi a una mujer con una figura voluptuosa, que emergía del bosque. Ingi jugaba con su cabello, mientras sonreía. Los dioses no pueden ser poseídos tan fácilmente. Debemos unir fuerzas. En cuanto a quién podrá poseer el cuerpo después, cada uno se valga por sí mismo. Al escuchar esto, el gusano espectral y el rey de los muertos se miraron. Mientras estaban en alerta, alcanzaron un entendimiento tácito. Primero derribemos al dios de la ciudad. Dentro de la ciudad de Jiangning, sigues caminando tranquilamente por la calle, mientras comes brochetas asadas, mientras acariciaba su hinchado vientre con satisfacción. Aunque como dios de la ciudad, no morirás si no comes, pero disfrutar de la buena comida es uno de tus mayores placeres. Esta bulliciosa ciudad de Jiangning, por la noche sigue siendo un lugar de luces brillantes y vino. Es mucho más interesante que tu frío templo del dios de la ciudad. ¿A dónde iremos luego? ¿Quieres ir a un bar y divertirte? Estabas pensando. De repente frunciste el ceño y detuviste tus pasos. Tú eres el dios de la ciudad. Y además, eres el dios de la ciudad reconocido por los habitantes de la aldea de Jixiang. Tienes un control absoluto sobre la aldea de Jixiang. Así que también escuchaste la conversación de las personas de hace un momento. Intentar poseerme. Tu mirada se volvió fría de repente. Estas personas tienen bastante audacia, pero se equivocaron en una cosa. El dios de la ciudad es reconocido por la opinión pública. No cualquiera puede apropiarse de un dios. Los exorcistas de espíritus fuera del templo del dios de la ciudad son claramente diferentes de los exorcistas de Liuongbei. La maldad y la ira que emanan son mucho más intensas. Esto prueba que estos exorcistas no solo han matado a muchos espíritus malignos, también han matado a muchas personas. Son absolutamente malhechores. ¿Cómo podrían personas así ganar la opinión pública para convertirse en el dios de la ciudad? Aunque no estás claro en cómo estas personas supieron sobre la posesión del dios, pero apoderarse del cuerpo del dios no es tan sencillo. Además, con solo 18 exorcistas de espíritu de nivel B, y más de 30 espíritus malignos, quieren apropiarse de un dios. Simplemente, es un sueño absurdo. Levantas la vista hacia la dirección del templo del dios de la ciudad. Una sonrisa fría aparece en la esquina de su boca. Justo tu residencia está un poco vacía y le faltan algunos espíritus auxiliares. Dado que estas personas se han presentado tan oportunamente, entonces no te importa aceptar a toda esta gente. Al pensar esto, levantas tu mano derecha. Entonces, no te importa aceptar a todas estas personas. Un pensamiento cruza por tu mente. De repente, del sello del dios de la ciudad estalla una fuerza del inframundo. Se condensa lentamente en dos figuras humanas que caen frente a ti. El de la izquierda viste de blanco, de figura alta y delgada, pero su rostro no tiene color. Su larga lengua se asoma hacia afuera. En su alto sombrero había impresas claramente 4 palabras. El que ve genera riqueza. El de la derecha viste de negro. Su altura es más baja que la de quien viste de blanco. Su rostro es feroz. Se ve extremadamente amenazante. Su alto sombrero también tiene 4 caracteres impresos. Paz mundial. Estas dos personas son los recolectores de almas, impermanencia blanca y negra. Esta es también la habilidad que obtuviste tras conseguir el sello del dios de la ciudad, usando el poder del inframundo para conjurar a los subordinados del dios de la ciudad. Aunque los blancos y negros sin permanencia que tienes delante, no son los verdaderos blancos y negros sin permanencia, pero bajo el poder del sello del dios de la ciudad, has alcanzado el nivel A como exorcista de espíritus, suficiente para enfrentarse a esos exorcistas de espíritus y seres sobrenaturales. Miraste a los dos servidores y dijiste, blancos y negros sin permanencia, escuchen, te daré 2 sellos del dios de la ciudad. Acaben con todos los exorcistas de espíritus, atrapen las almas de fantasmas y capturen a todos los seres sobrenaturales. Cumpliremos fielmente el decreto del dios de la ciudad. Mientras tanto, cerca del templo del dios de la ciudad, a medida que los seres sobrenaturales se acercan, la aura de espíritu maligno crece. La temperatura en el bosque circundante de repente bajó. Incluso los aldeanos del pueblo auspicioso sintieron algo extraño, escuchando desde fuera los lamentos espectrales intermitentes, así como las risas escalofriantes. Todos los aldeanos sentían que se les erizaba el vello y les hormigueaba el cuero cabelludo. Algunos aldeanos, con gran valentía, se asomaron por la ventana. Solo se veía que el bosque fuera del templo del dios de la ciudad estaba bañado en una luz espectral inquietante. Momento. Los aldeanos se asustaron tanto que rápidamente retiraron el cuello y se arrodillaron en el suelo. Continuaron orando al dios de la ciudad por su seguridad. Pero lo que no podían ver eran uno tras otro los aterradores exorcistas de espíritus.
Sentían que alrededor se acumulaban cada vez más espíritus malignos, y también los exorcistas de espíritus que se mostraban inquietos. El gusano espectral también empezó a impacientarse. No pudo evitar mirar a Enji y al rey de los muertos y decir, ¿por qué no entramos ya? ¿Acaso tenemos que esperar a que otros exorcistas de espíritus se adelanten? Aunque esta vez vinieron muchos espíritus malignos, eran solo algunos espíritus vengativos de nivel inicial y medio. Él, siendo un exorcista de espíritus de nivel B avanzado, naturalmente no los consideraría una amenaza. Sin embargo, esta vez, varios exorcistas de espíritus llegaron. Además, casi todos han alcanzado el nivel B, aunque su fuerza variaba. Si ellos también se unían, incluso él podría no tener una buena oportunidad. Después de todo, Inji y el rey de los muertos no se fían de él. El rey de los muertos lanzó una mirada fría al gusano espectral. Un destello de sarcasmo brilló en sus ojos. Kinji por su parte ya no es tan encantador como antes. En cambio, con la mirada ligeramente seria, observó a su alrededor y susurró. Aún falta gente por llegar. Incluso nosotros, los exorcistas de espíritu de nivel B, hemos recibido la noticia. ¿Cómo es posible que no aparezca ninguno de nivel A? Seguramente hay algún problema. El gusano espectral se rió despectivamente. ¿Qué están esperando? Si aparece un exorcista de espíritu de nivel A, aún tendremos una oportunidad. Ustedes quédense a esperar. Ya no te acompañaré. Tras decir esto, el gusano espectral apretó los pies y corrió directamente hacia el templo del dios de la ciudad. El rey de los muertos y Inji fruncieron el ceño al instante, aunque el gusano espectral estaba algo impaciente. Pero hay una cosa que es cierta. Si aparece un embaucador de nivel A, entonces, realmente no tendrán ninguna oportunidad. Solo una oportunidad. Los tres del gusano espectral se movieron. Los espíritus vengativos que aún estaban observando. También los exorcistas de espíritus alrededor corrían hacia el templo Chengguang. Parecían estar compitiendo por ser los primeros en entrar al templo Chengguang. El gusano espectral también percibió el bullicio detrás de él. Una sonrisa burlona apareció en su boca. Aceleró de repente, haciendo más fuerza con sus pies. No existe un embaucador de nivel A. ¿Quién podría competir con él? Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la entrada del templo Chengguang, vio que la puerta del templo Chengguang, que estaba cerrada, la puerta se abrió con un ruido metálico. Aunque dentro estaba iluminado, estaba completamente vacío. El gusano espectral frunció el ceño. Solo pensó que estabas haciendo trucos. No lo tomé en serio. Pero al siguiente segundo, en su oído sonó un sonido. Un extraño tintineo de campanas. En un instante, el gusano espectral se detuvo bruscamente. Sintió que se le erizaban los pelos del cuerpo. En su corazón, de repente surgió una sensación de peligro. Porque en el momento en que sonó el tintineo, ellos sintieron que su alma, desde lo profundo venían oleadas de dolor punzante, que parecía querer desprenderse de su cuerpo, y el fantasma dentro de él también se volvió inquieto, algo que no podía controlar. El gusano espectral miró a su alrededor con desconfianza. Los exorcistas de espíritus que también se dirigían al templo del dios de la ciudad, también sintieron instintivamente el peligro y se detuvieron. Del otro lado, los fantasmas feroces también de repente, hizo una pausa con una expresión de horror en su rostro. Se siente diferente a quien controla el misterio. Sintieron la dirección de la que provenía el sonido de las campanas, como si algo las estuviera atrayendo, que las hacía sentirse inquietas y no podían evitar querer avanzar. Y justo entonces, acompañado de nuevo por el sonido de las campanas, dos figuras aparecieron de repente en la puerta del templo del dios de la ciudad, blanco y negro. En sus manos llevaban respectivamente bastones de luto, pero descubrió que no podía moverse en absoluto. El gusano espectral tragó saliva y solo sintió su boca seca. Detrás, Inji también sintió que sus pupilas se contraían. Eran la famosa impermanencia blanca y negra bajo el dios de la ciudad. Ni siquiera podía sentir el poder de estas dos personas. Pero en ese momento, ella sintió instintivamente. No eres el oponente del oponente. No solo Inji tenía esa sensación. Otros exorcistas de espíritus y los espíritus vengativos a su alrededor también sentían lo mismo. Sin poder evitarlo, retrocedieron un paso. Pero en ese momento, ya era demasiado tarde. La impermanencia negra dio un paso adelante. Con un rostro de aspecto demoníaco, gritó. Ustedes, seres demoníacos, se atreven a desatarse fuera del templo del dios de la ciudad. Están buscando la muerte. En cuanto terminó de hablar, la cadena en su mano izquierda fue lanzada rápidamente hacia el gusano espectral más cerca de la puerta del templo del dios de la ciudad. ¡Pam! La cadena negra para almas instantáneamente envolvió al gusano espectral. El gusano espectral luchó un momento, pero descubrí que no podía moverme en absoluto uno. Ni siquiera el espíritu dentro de él puede ser convocado. No es bueno. La expresión del gusano espectral cambió drásticamente. Justo estaba a punto de llamar por ayuda al rey de los muertos y a Inji. En el siguiente instante, la impermanencia negra tira con fuerza. Directamente arrastra el espíritu y el alma del gusano espectral hacia afuera. Al ver esta escena aterradora, Inji y el rey de los muertos cambian de color de inmediato. El gusano espectral es un exorcista de espíritus de nivel B avanzado. De hecho, no puede hacer nada ante la impermanencia negra.
Entonces, ¿cuál es el poder de estos dos? Nivel A. Definitivamente grado A. Hizo un zumbido. Los dos sienten como si sus mentes estallaran. Solo queda una palabra. Sin decir nada, los dos se lanzan directamente hacia la distancia del templo Chengguang. Al mismo tiempo, los exorcistas de espíritus y los fantasmas feroces a su alrededor también extenderse con estrépito. Ellos vinieron a apropiarse del dios de la ciudad. No están allí para morir. Incluso un exorcista de espíritus de nivel B no puede hacer nada. Si se quedan, ¿no es seguro que morirán? Porque ese sonido de campana atraviesa el cuerpo sobrenatural. El extraño tono de llamada vuelve a sonar. Uno por uno, con terror se tapan los oídos, moviéndolos sin parar. Con cada movimiento, el cascabel del bastón de luto de la impermanencia negra también respondía. Los extraños y agudos sonidos de campana se entrelazaban continuamente, y cada vez sonaban más fuerte y con más urgencia, haciendo que un grupo de espíritus vengativos no pudieran evitar temblar. ¿Qué es ese sonido? Maldición. Detente rápido. Los espíritus vengativos que antes actuaban sin reservas, uno por uno, se cubrían los oídos con miedo, como si tratara de aislar el tono de llamada. Pero eso no sirvió de nada, porque ese sonido de campana atravesaba el cuerpo sobrenatural, aunque comparado con los espíritus vengativos, los exorcistas de espíritus eran mucho más fuertes. Pero en ese momento, tampoco se sentían bien. El rey de los muertos, que originalmente corría hacia la distancia, de repente se detuvo en seco y apretó los puños con fuerza. Las venas en su frente se marcaron. Sintió como si una gruesa cadena se enredara alrededor de su cuerpo. Dolor. Él, que originalmente había perdido la sensación de dolor, en este momento sintió un dolor agudo. Era como si un fuego ardiente estuviera quemando su alma. El rey de los muertos miró con miedo. De repente miró hacia Inji, que estaba no muy lejos frente a él. Gritó con todas sus fuerzas. Inji, sálvame. Al escuchar el grito aterrador detrás de ella, Inji solo sintió una ola de frío subir por su cabeza. Ella no se atrevió a mirar atrás. Ni siquiera se atreve a detenerse por un instante. Sin embargo, al siguiente segundo, un grito feroz resonó a su lado. Detente. Los ojos de Inji se estrecharon. En un instante sintió su cabeza un poco mareada. Era como si algo estuviera presionando sobre su cabeza. Ella miró hacia arriba inconscientemente. Solo vio un gran sello negro flotando sobre su cabeza, creciendo de pequeño a grande. El sello es tan claro como la tinta. Una tenue luz de luna teñida de sangre se transmite vagamente. Sin embargo, en el momento en que miró hacia el sello, solo sintió que del sello estallaba una poderosa y majestuosa energía. La aplastó de tal forma que no podía moverse, como si un emperador estuviera descendiendo. Luego, acompañado de un gran estruendo, la energía del inframundo en el sello del dios de la ciudad estalló de nuevo. Inji sintió una intensa sensación de desgarro. Esa fuerza provenía de su alma. De repente, emitió un grito desgarrador, como si los gritos de los espíritus a su alrededor se volvieran más pequeños. En ese momento, varias decenas de exorcistas de espíritus estaban atónitos. Miró con los ojos abiertos como el alma de Inji era arrancada, luchando sin parar, encogido hasta convertirse en una bola en un abrir y cerrar de ojos. Voló dentro del sello negro. ¿Qué es eso? Nadie respondió. En los oídos de todos solo quedaba el sonido de los dientes temblando. No podemos escapar. Alguien gritó con desesperación. Maldita sí. Vamos a enfrentarlos. Con tantos de nosotros, aún tenemos una oportunidad. Si no luchamos ahora, todos moriremos. Vayan todos juntos. Todos tenían miradas decididas. En un abrir y cerrar de ojos, los tres de nivel B ya habían muerto. No tenían ninguna posibilidad de escapar. Solo al luchar se puede obtener una mínima posibilidad de sobrevivir. Luego vieron a los pocos exorcistas que quedaban. Todos se giraron y se lanzaron hacia la impermanencia blanca y negra. A lo lejos, Lei Bao volvió a tomar forma. Miraba con miedo hacia el sello negro colgante en el templo del dios de la ciudad. El sello negro de arriba susurró. Este sello negro es muy poderoso. Can Feng también mostró un destello de miedo en sus ojos. Miró de repente a los exorcistas que se estaban peleando con la impermanencia blanca y negra. Los exorcistas estaban luchando entre sí, dijo con los dientes apretados. Esta es nuestra única oportunidad. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde para todo. Tianxie, ¿todavía quieres observar el espectáculo? Al escuchar esto, Lei Bao se sorprendió. Rápidamente miró a su alrededor con cautela. Tianxie no es un embaucador. Es una organización compuesta por exorcistas de espíritus. Esta organización es extremadamente misteriosa. Nadie sabe cuántas personas hay en realidad. Tampoco se sabe dónde se encuentra exactamente esta organización. Aún es más incierto cuán fuerte es realmente esta organización. Pero lo que está claro es que muchos miembros de esta organización son criminales de nivel S. Al siguiente segundo, Lei Bao vio a un joven de cabello corto, que salió de un lado del bosque. El joven parecía muy ordinario, como si fuera un estudiante universitario normal. Pero Lei Bao, al verlo, no se atrevió a subestimarlo en absoluto, porque la otra parte es una persona Tianxie. Al ver al recién llegado, Can Feng entrecerró los ojos. Wang Min, no esperaba que Tianxie te enviara aquí.
Lei Bao sintió que sus pupilas se encogían, aunque ese nombre suena muy común. Pero esta persona es realmente aterradora, y sus hechos son mucho más complicados de lo que aparenta. Se rumorea que Wang Min ha cometido más de 100 asesinatos. Una vez fue sitiado por agentes de la Oficina de Manejo de Eventos Especiales. Sin embargo, los 3 exorcistas de espíritus de nivel B desaparecieron por completo. A partir de entonces, Wang Min también desapareció de la vista de todos. Incluso la oficina no pudo hacer nada al respecto. Wang Min miró a Can Feng con una expresión tranquila. Sin embargo, al mirar hacia el templo del dios de la ciudad, su mirada se tornó seria. Can Feng, con un tono ominoso, dijo: Wang Min, ¿has visto el poder de ese sello negro? Incluso tú podrías no ser capaz de enfrentarlo. Si quieres apropiarte del cuerpo del dios de la ciudad, primero tendrás que eliminar a estos 2 perros guardianes. Si sigues esperando, todos estarán muertos. Entonces no quedará ninguna oportunidad. Wang Min mostró una ligera preocupación en su rostro. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló: restos del poder del inframundo en las cercanías. Déjamelo a mí, impermanencia negra. Frente al templo Chengwang, bajo la intimidación del sello del dios de la ciudad, todos los fantasmas feroces no podían moverse en absoluto. Solo podían dejar que la cadena atravesara sus almas, los uniera a todos. Sin embargo, la sensación de ardor que acompaña a esa cadena, incluso al haberse convertido en fantasmas, no podían evitar llorar. Y la cadena para almas en manos de la impermanencia negra danzaba constantemente, como si fuera una cosechadora, segando vidas constantemente. En un instante, de más de 10 cazadores de lo sobrenatural, solo quedaban 8. En ese momento, fuera del templo Chengwang no había rastro de sangre, pero aún así era como si estuviera en el infierno. De repente, los 8 cazadores de lo sobrenatural restantes sintieron que el aura espectral a su alrededor se volvió densa. Esa fuerte aura espectral incluso superó al templo Chengwang, el poder del inframundo que queda en las cercanías. Acompañado de un gran estruendo, una enorme figura cayó frente a todos. Los 8 exorcistas no pudieron evitar mirar hacia arriba. Solo se veía que el gigante, que medía casi 2 metros, era completamente negro, como si hubiera sido quemado, dejando marcas de carbono. Bajo las marcas de carbono, parecía que la lava fluía continuamente. Definitivamente sentían que la temperatura a su alrededor aumentaba. Calor. Esa atmósfera abrasadora hizo que, en medio de su desesperación, en sus ojos ardía una chispa de esperanza nuevamente. Este gigante transformado es, de hecho, Wang Min. Pero tampoco es Wang Min, sino que había alcanzado una total. Una vez fusionado, medio humano medio espíritu, Wang Min no tomó medidas de inmediato, sino que miró en dirección a la impermanencia blanca. Vieron que la tierra bajo los pies de la impermanencia blanca de repente se volvió inestable. El líquido negro de Lei Bao, que era como barro blando, se deslizaba por el tobillo de la impermanencia blanca. Se extendió continuamente sobre el cuerpo que había transformado. En un segundo, la figura de Bai Buchan desapareció repentinamente, pero en el momento en que apareció, la figura de Can Feng, que era como un espíritu seductor, ya había aparecido detrás de impermanencia blanca. En menos de un segundo, la figura de impermanencia blanca desapareció repentinamente. De inmediato, atrapó el brazo derecho de impermanencia blanca. El sonido de las campanillas del bastón de luto se detuvo abruptamente. El fantasma feroz también dejó de llorar. Finalmente sintieron que en sus cuerpos, la cadena que bloquea el alma se ha aflojado un poco. Uno a uno, luchaban por escapar de las cadenas. Al ver a impermanencia blanca atrapada en ese instante, Wang Min se movió. Con cada paso que daba, la tierra temblaba bajo sus pies. Allí por donde pasaba, dejaba una marca de quemadura ardiente. Impermanencia negra frunció el ceño. Rápidamente lanzó las cadenas para almas. La cadena que bloquea el alma estaba envuelta alrededor del grueso brazo de Wang Min. Sin embargo, este arma para almas, que siempre tiene éxito, fue instantáneamente desgarrada por Wang Min. Conviértete en volutas de gas negro otra vez. Integrado en el sello del dios de la ciudad. Wang Min frunció el ceño. Agarró de repente a un exorcista de espíritus que estaba cerca, y lo lanzó violentamente hacia la impermanencia negra. Y la impermanencia negra también desapareció al instante. El exorcista de espíritus cayó directamente al suelo. Gemido de dolor. Pero antes de que la impermanencia negra pudiera recuperarse, apenas apareció, dio un enorme puño, que se precipitaba hacia ella de repente. La pequeña impermanencia negra no dudó, y levantó su puño para enfrentarlo. Un estruendo resonó. El espíritu fantasmal y el espíritu misterioso chocan, y estallaron violentamente, proyectándose hacia los lados. En ese momento, los 8 exorcistas de espíritus alrededor escupieron sangre al unísono. Parece un nombre común. La sangre que se filtraba en la tierra se volvió negro rojizo en un instante. También arrojó una corriente de energía fantasmal. Dificultosamente, giró la cabeza hacia atrás. La situación de la batalla se revirtió en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera era posible retirarse. En cambio, dio un paso adelante. No importaba cuánto esfuerzo hiciera.
Su brazo que golpeaba repentinamente a Impermanencia Negra era como si estuviera rígido. Wang Min notó algo extraño. En el instante en que sonó la voz, en el momento en que sonó la voz, una voz fría entró en su oído. Al siguiente segundo, un enorme puño volvió a golpear hacia Impermanencia Negra. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante. Ni siquiera era posible retirarlo. En un abrir y cerrar de ojos, la situación de la batalla cambió. Su cuerpo también se volvió un poco etéreo. Y también expulsó una ráfaga de energía del inframundo. La Impermanencia Negra retrocedió un paso. La sangre que empapó la tierra se volvió negro rojiza en un instante. Pero ese joven tenía un rostro como el jade. De hecho, se parecía en un 90% a la estatua del dios de la ciudad detrás de él. Entre sus cejas había una indescriptible aura de autoridad. Este dios de la ciudad, de hecho, podía mostrar su verdadera forma. La respiración de Wang Min se estancó. Este dios de la ciudad puede mostrar su verdadera forma. Imposible. Un dios recién nacido no podría mostrar su verdadera forma, a menos que la información que recibió estuviera equivocada. Esto, en realidad, no es un dios recién nacido, sino que el verdadero dios de la ciudad ha resurgido. Incluso los impermanentes blanco y negro bajo el dios de la ciudad han alcanzado el nivel A inicial. ¿Qué poder tendría el verdadero dios de la ciudad? Wang Min de repente sintió una fuerte crisis en su corazón. Él apretó fuertemente su brazo derecho con la mano izquierda. Luego, con fuerza, tiró y se rompió el brazo derecho. En un instante, un chorro de sangre brotó. Wang Min no dudó en absoluto. Al hacer fuerza con los pies, se dirigió directamente a. El templo Chengwang se alejaba rápidamente, observando los movimientos de Wang Min. No había ninguna expresión en tu rostro, sino que, tranquilamente, levantaste la mano derecha. Solo vi que el sello del dios de la ciudad que estaba colgando en el templo desapareció sin dejar rastro. Un sello negro del tamaño de la palma de la mano. Reúnete en tus manos. El sello del dios de la ciudad de tamaño palmario voló repentinamente al aire. El sello subordinado del dios de la ciudad desapareció. El poder del sello subordinado del dios de la ciudad ni siquiera. Una décima parte del sello del dios de la ciudad. Ahora les haré ver a estas personas. ¿Qué es realmente el verdadero sello del dios de la ciudad? Levantas la mano. Ese sello del dios de la ciudad del tamaño de una palma de repente voló hacia el aire. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, quedó cubierto. La mayor parte del cielo sobre el templo del dios de la ciudad. Suprimió y erradicó lo maligno. Una voz fría resonó. Wang Min se dio cuenta de que su cuerpo no podía moverse. Abrió los ojos de par en par, llenos de miedo. Él, que siempre había sido indomable, nunca había tenido miedo de nada, ya sea asesinato o asesinato. Incluso fusionarse completamente con el gusano espectral solo lo emocionaría más. Pero ahora el estado de fusión en su cuerpo comenzó a degradarse. En un abrir y cerrar de ojos, se redujo de 2 metros de altura a 1,75. Su piel volvió a ser pálida. Solo quedaba la sangre que seguía fluyendo de su brazo derecho, empapando la mitad de su cuerpo. Su perfecta fusión, de la que estaba tan orgulloso, fue anulada. Lo más aterrador es que sintió que el gusano espectral temblaba en su interior. Ya estaba completamente encogido dentro de su cuerpo. Ni siquiera pudo liberar al gusano espectral. Por primera vez sintió un verdadero miedo. Y Men gritó con todas sus fuerzas, con los ojos bien abiertos. No me mates. Puedo ayudarte. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, vio que una luz brillaba en el sello negro. A continuación, sintió el dolor que venía. Desde lo más profundo de su alma, un grito desgarrador resonaba frente al templo del dios de la ciudad. En este momento, Can Feng y Lei Bao, y esos trolls supervivientes, así como los espíritus vengativos que intentaban luchar por escapar, todos temblaron. 10 segundos. En solo unos pocos respiros, Wang Min, quien podía igualar a la Impermanencia Negra, fue. Y aquellos exorcistas que sobrevivieron. ¿Qué demonios es esto? Es demasiado aterrador. En este momento, absorbido por el sello negro, solo quedaba un profundo temor. Pero este miedo no duró mucho tiempo, porque ellos también lo sentían. Todos comenzaron a temblar. Diferente de la tortura física, sino un dolor que preferirían morir en el acto antes que experimentar. Un grito desgarrador, haciendo temblar a los exorcistas que llegaban de la oficina de investigación. Todos estaban de pie en su lugar. ¿Qué es ese sonido? Lu Bai miró con terror hacia la dirección del templo del dios de la ciudad. Acaban de descubrir anomalías cerca del templo del dios de la ciudad. Así que se dirigieron rápidamente hacia aquí. Nunca imaginaron que lo que los recibiría sería un grito tan desgarrador. ¿Qué ha pasado realmente? Esta no es solo una pregunta en la mente de Lu Bai, sino también la pregunta en la mente de muchos exorcistas de espíritus. Yauna miró a lo lejos con una expresión solemne. En sus ojos apareció una leve duda. Esta tarde recibió una orden de sus superiores. Todos debían continuar observando al dios de la ciudad. Antes de entender la verdadera naturaleza del dios de la ciudad, no debían hacer ninguna acción imprudente por el momento. Sin embargo, por la noche, exorcistas de espíritus salvajes y fantasmas feroces irrumpieron en el templo del dios de la ciudad. Este hecho es realmente demasiado extraño. Ella apretó los puños. Cuando los gritos se debilitaron, entonces se dirigió a la multitud que lo seguía.
Vamos a echar un vistazo. Todos, tengan cuidado. No se acerquen sin permiso. Después de que se reintegró el sello del dios de la ciudad, todos los exorcistas de espíritus y fantasmas feroces, entonces se dirigió a las personas que lo seguían. Y solo entonces, hiciste un gesto despreocupado. Volvió a tomar el sello del dios de la ciudad en sus propias manos. Se podía ver que en el pequeño sello, las figuras luchaban constantemente. Sus rostros estaban extremadamente retorcidos. Los gritos seguían resonando en tus oídos, pero no mostraste ningún tipo de compasión, sino que levantó la mano. La impermanencia del blanco y negro se convirtió instantáneamente en dos sombras, reintegrado al sello del dios de la ciudad. Al mismo tiempo, el sonido agudo del sistema llegó a tus oídos. Eliminar el mal, resolver la invasión externa, activar un registro especial, registrar, registro exitoso. Has obtenido a la alma cegadora, impermanencia negra y blanca. Una ligera sonrisa apareció en tu rostro, aunque el sello del dios de la ciudad puede transformarse en un recolector de almas, pero al final, no son los verdaderos impermanencias blanca y negra. De lo contrario, sería imposible no poder tratar incluso con Wang Min. Justo, esta vez recolecté tantas almas en pena. Se dio la vuelta y dio un paso dentro del templo del dios de la ciudad. Con el blanco y negro y la impermanencia, no tienes que preocuparte. Miraste de reojo hacia donde venían Yao Na y los demás, tras asegurarte de que no había ninguna hostilidad por parte de los exorcistas de espíritus de la oficina de investigación. Giró y dio un paso hacia el templo del dios de la ciudad. En el momento en que la puerta del templo se cierra de golpe, Yauna fue la primera en llegar. Vio claramente una figura entrar en el templo del dios de la ciudad. ¿Quién es esa persona? Las pupilas de Yauna se encogieron. ¿Quién es esa persona? No será el dios de la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, antes de que pudiera verlo claramente, tu figura desapareció por completo. Todos están muertos. Al escuchar esto, Yauna rápidamente miró hacia la puerta del templo del dios de la ciudad. Solo vio cuerpos por todas partes. No había mucha sangre en el suelo, pero los rostros de más de una docena de cuerpos estaban todos increíblemente retorcidos. Esa cara ya rígida estaba congelada en el miedo. Incluso Wang Min estaba así. Recordó los gritos horribles anteriores. Yauna no pudo evitar estremecerse, aunque nunca ha estado en contacto con Wang Min, pero como exorcista de espíritus de la oficina de investigación, también había escuchado sobre muchas de las hazañas de Wang Min. ¿Qué podría haber sucedido para que incluso Wang Min sintiera miedo? En este momento, un grupo de exorcistas de espíritus también tragó saliva. Asustados por la escena extraña frente a ellos, quedaron un poco sin palabras. Después de mucho tiempo, Yauna finalmente habló lentamente. Hay que llevar todos los cuerpos de vuelta a la oficina. Limpiar la escena. Una noche tranquila. Pero dentro de la sucursal de Jiangning no había nada de tranquilidad. Los exorcistas de espíritus de la sucursal de Jiangning recibieron información relacionada de inmediato. Fugitivo buscado S. Exorcista de espíritus de nivel B. Y basado en el análisis de energía residual, se informó que al menos más de 30 espíritus malignos fueron asesinados. En esto, los exorcistas de espíritus no pudieron evitar contener la respiración. Cada uno de ellos ni siquiera se atrevía a respirar. ¿Qué tan poderoso es realmente, para poder acabar con todos estos exorcistas y fantasmas fieros? En este momento, todos los altos mandos de la división de Jiangning, y también el ministro del Departamento de Investigación de la sede, Chen Min, quien llegó especialmente para investigar al dios de la ciudad, Chen Min, director del Departamento de Investigación de la Administración General, llegaron a una amplia habitación, y miraron los 18 cuerpos tendidos en el suelo. Unos cuantos no pudieron evitar inhalar profundamente, sintiendo un escalofrío en la espalda. Chen Min se acercó rápidamente para revisar los cuerpos. Con una expresión seria, dijo, excepto Wang Min. Los demás exorcistas no presentan heridas externas, pero las heridas de Wang Min no parecen ser causadas por fuerzas externas. Más bien, se ha cortado el brazo a sí mismo. Supongo que deberían haber enfrentado. Utilizó un método de ataque muy especial. El cuerpo del alma dejó el cuerpo directamente. A un lado, Zhao Qingming preguntó nervioso. ¿Se puede ver qué tipo de técnica es? Chen Min negó con la cabeza y dijo solemnemente. Sabemos muy poco sobre el dios de la ciudad. Tampoco podemos determinar sus métodos de ataque. Según los registros antiguos, el dios de la ciudad tiene bajo su mando a recolectores de almas, que se especializan en recolectar almas de sombras. Es posible que el dios de la ciudad también tenga esta habilidad. Pero, después de todo, no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así que, por el momento, no podemos estar seguros. Zhao Qingming apretó un puño. Según los informes que nos envió Yao Na, se comentó que vieron una figura entrar en el templo del dios de la ciudad. ¿Podría ser el propio dios de la ciudad? Chen Min miró a Zhao Qingming con una expresión de sorpresa en su rostro. Imposible. ¿Cómo podría ser un dios recién nacido? De repente Chen Min dejó de hablar. Abruptamente, sus ojos se abrieron. ¿Quién dice que el dios de la ciudad tiene que ser un dios recién nacido? Eso no son más que sus suposiciones. Pensando en esto, Chen Min dijo con ansiedad. ¿Alguien ha visto la estatua del dios de la ciudad? Rápido.
Activa la vigilancia satelital. Hacer que colabore plenamente en la investigación de los que tienen un parecido con el rostro del dios de la ciudad de Jiangning. Zhao Qingming se quedó atónito un momento. En el siguiente instante, comprendió rápidamente lo que quería decir Chen Min. Inmediatamente se dio la vuelta y le habló a Yao Mei que estaba detrás de él. De inmediato, ordenó a alguien que lo gestionara. 3 horas después, todos llegaron a la sala de conferencias. También llegaron Liu Hongpei y otros 5. Yu Fei y los demás miraban nerviosamente a los altos directivos, sin atreverse a hablar. Liu Hongpei dio un paso adelante, puso una imagen tomada de la vigilancia por satélite, frente a varios de ellos. Respiró hondo. Dijo con algo de emoción. Esta persona tiene un rostro que tiene un 90% de similitud con la estatua del dios de la ciudad. Cuando Liu Hongpei recibió esta noticia por primera vez, su primera reacción fue que era imposible, pero al ver esta figura, inmediatamente la reconoció. Definitivamente es el dios de la ciudad. Zhao Qingming echó un vistazo a la foto. Luego miró de repente a Liu Hongpei, asombrado, y le preguntó, sin poder creerlo, ¿estás seguro? Liu Hongpei se volvió hacia Yu Fei y los demás. Después de ver la mirada firme de los demás, asintió con la cabeza afirmativamente a Zhao Qingming. Estoy muy seguro. Esta es una cuestión que los 5 podemos confirmar. Zhao Qingming inhaló profundamente. Pasaron varios segundos antes de que hablara. No hables de este asunto. Pueden salir. Después de que Liu Hongpei y los demás se fueron, Zhao Qingming entonces giró su cabeza hacia Chen Min. Al ver que el otro sostenía la foto con una expresión seria, habló con cautela. Ministro Chen, aunque Liu Hongpei y los demás puedan testificar, solo se puede decir que hay similitudes. Es imposible confirmar que sea el propio dios de la ciudad. Mire usted. Chen Min levantó la mirada hacia Zhao Qingming. Es imposible determinar. Pero si esta persona es realmente un dios de la ciudad, tendremos que reevaluar la fuerza del dios de la ciudad. El hecho de que pueda mostrarse en su forma verdadera, indica que definitivamente no es un dios recién nacido. Según nuestros estándares, es muy probable que el oponente haya superado el nivel A. Al escuchar esto, los altos mandos de la sucursal de Jiangning se quedaron paralizados. Más allá del nivel A, eso sería un exorcista de espíritus de nivel S, que puede compararse con la existencia del rey cadavérico, que puede destruir una ciudad con solo un gesto. Es absolutamente una existencia invencible en Jiangning. Afortunadamente, el dios de la ciudad hasta ahora no ha mostrado malas intenciones. De lo contrario, toda la ciudad de Jiangning podría estar condenada. Pensando en esto, un destello de recelo apareció en los ojos de algunos. En su interior, llegaron a un consenso tácito. Una existencia así definitivamente no debe ser ofendida. Entonces Chen Min habló de nuevo. Pero esto es solo una suposición. Para estar seguros, a menos que podamos ver al propio dios de la ciudad. Lo que quiero decir es que por ahora debemos centrarnos en la observación. No actuemos precipitadamente. Sí. Zhao Qingming respondió afirmativamente, pero en su corazón surgió una ola de confusión. ¿Por qué de la noche a la mañana aparecerían tantos exorcistas de espíritus salvajes y espíritus vengativos afuera del templo Chengguang? Me temo que este asunto no es sencillo. Y tan pronto como termine la reunión, todos los exorcistas de espíritus de la división de Jiangning, todos recibieron un mensaje, sin haber recibido órdenes. Aún más claro que el dios de la ciudad es un tipo de deidad muy peculiar. Sucedió algo tan grande. El grupo de chat de exorcistas en la división de Jiangning estalló en alboroto. ¿Así que el dios de la ciudad realmente existe? Aún menos comprenden qué tipo de deidad es el dios de la ciudad. Pero según los informes de la segunda escuadra, estos cuerpos fueron encontrados frente al templo del dios de la ciudad. Sobre el renacimiento de los mitos y el plan de deificación, la Administración General Provincial ha emitido una orden de silencio. Sin embargo, la información sobre la existencia del dios de la ciudad, aunque la división de Jiangning no lo indicó claramente, tampoco ha prohibido completamente la información. Ocurriendo algo tan grande, es casi imposible ocultar la existencia del dios de la ciudad, pero saben muy poco sobre el dios de la ciudad. Es aún más incierto qué tipo de deidad es el dios de la ciudad. En caso de que alguno de ellos ofenda al dios de la ciudad, eso significaría grandes problemas. La actitud de la sucursal de Jiangning ha hecho que todos los exorcistas, como si estuvieran llenos de energía, estos años de lucha contra lo sobrenatural. Demasiadas personas han sacrificado sus vidas, pero a medida que los incidentes sobrenaturales se vuelven más frecuentes, también ha hecho que todos los exorcistas de espíritus se sientan impotentes. Ellos no saben en absoluto cuándo podrían convertirse en la próxima víctima. El número de personas sacrificadas es realmente demasiado alto. Debido a la prohibición de la sucursal, un grupo de conspiradores no fue al templo Chengguang. Sin embargo, aún así difundieron en secreto la información sobre el dios de la ciudad que resultó ser verídica, solo para dejar que mis familiares y amigos encuentren la paz. En comparación con la emoción de los exorcistas de la oficina de investigación, los fenómenos sobrenaturales en Jiangning, en cambio, cayeron en el pánico. Más de 30 fantasmas feroces desaparecieron de repente. Esto tuvo un gran impacto en ellos. Y la noticia que circula sobre el dios de la ciudad
ha dejado a todos los fenómenos sobrenaturales desconcertados, porque saben que los lugares donde desaparecieron esos fantasmas feroces están en el templo del dios de la ciudad. ¿Acaso realmente existen dioses en este mundo? Aunque los fenómenos sobrenaturales no pueden confirmarlo, pero esta vez es muy diferente, independientemente de si realmente existe el dios de la ciudad. Definitivamente no se acercarán más a ese lugar. En este momento, la aldea de Jixiang, sin embargo, está despejada y tranquila. Después de 2 días de extraños sucesos, todavía están a salvo. Cada uno de los aldeanos, además de inclinarse y agradecer, aunque no todos creen en la existencia de los dioses, familiares y amigos por teléfono, para pedirles que vinieran rápidamente a rendir homenaje al dios de la ciudad. Así que, la noticia de la efectividad del dios de la ciudad se difundió completamente en la ciudad de Jiangning. Aunque no todos creen en los dioses, hay bastantes ciudadanos que alguna vez tuvieron encuentros extraños, que, al recibir la noticia, dirigiéndote directamente al templo del dios de la ciudad, estudiar en la residencia, levantas la mano, el sello del dios de la ciudad aparecerá nuevamente en tu mano, escuchando los lamentos y gritos que vienen a lo lejos, mueves la mano izquierda, un alma en pena salió volando del sello del dios de la ciudad, es Wang Min. En este momento, bajo la quema de las llamas del sello del dios de la ciudad, todo fue transmitido a nosotros a través de un método de comunicación especial. En el momento en que el sello del dios de la ciudad voló, su rostro estaba lleno de una indescriptible sorpresa, pero cuando te vio claramente frente a él, no pudo evitar estremecerse. De repente cayó de rodillas. Ni siquiera se atrevió a suplicar por piedad. Tú, sentado en la silla de maestro, preguntaste con expresión fría, ¿cómo supiste sobre la apropiación de un cuerpo? Wang Min se arrodilló en el suelo sin atreverse a levantar la cabeza. Dijo temblando. Es un mensaje que llegó desde dentro de la organización. No estoy seguro de cómo la organización supo de esto. Solo quise buscar una oportunidad para mí mismo y vine rápidamente. Hiciste que fruncieras el ceño. ¿Qué organización? Explícalo claramente. Wang Min respiró hondo y respondió con cuidado. La organización a la que pertenezco se llama Tianxie. Aunque ya ha pasado muchos años desde que me uní, todavía no conozco bien esta organización. Las tareas que recibimos, todo fue transmitido a nosotros mediante un modo de comunicación especial. Los miembros no se encuentran entre sí. Después de completarlo, alguien dejará la recompensa en el lugar correspondiente. Lo único que sé es que el organizador de Tianxie es un exorcista de espíritus que se hace llamar Zhou Heng, el de las 1000 caras. Al escuchar esto, frunciste el ceño aún más. ¿Cuánto tiempo has estado en este mundo? Ni siquiera muchas personas en Jiangning saben que has manifestado tu poder. ¿Cómo es que ha llamado la atención de una organización así? Este asunto definitivamente no es sencillo. ¿Quién está detrás de todo esto? Luego, convocaste de nuevo a varios exorcistas de espíritus, pero tampoco obtuvieron información concreta, porque los exorcistas de espíritus salvajes obtienen su información de diversas fuentes, no tienen ninguna relación entre sí. Al ver que no se podía obtener nada, te dio pereza seguir preguntando. Decidiste dejar este asunto de lado por el momento. Luego, después de reabsorber todas las almas al sello del dios de la ciudad, pellizco con la mano izquierda, un carácter dorado condensado por el poder de la fe, sumergido instantáneamente en el sello del dios de la ciudad. Al momento siguiente, el sello del dios de la ciudad flotó en el aire, comenzó a girar rápidamente. En la penumbra, una luz brilló vagamente. Solo un momento. Los gritos y lamentos en el sello se detuvieron. Las figuras con expresiones algo embotadas salieron volando del sello del dios de la ciudad. Se detuvieron frente a ti, alineándose. Esto era precisamente el hechizo de purificación de espíritus que acababas de aprender del dios de la ciudad. El llamado arte de purificación de espíritus es ayudar a limpiar los pecados de los espíritus malignos a través del poder de la fe. Incluso las almas más malvadas, después de ser purificadas, pueden redimirse. Se transforman en almas que solo conservan un hilo de conciencia sin malicia. Tales almas pueden ser controladas completamente por ti. Y este grupo de exorcistas de espíritus y fantasmas feroces tiene un poder considerable. Estos jinchas se los dejo a ustedes. Observando a cada uno de los Jin Hun un poco aturdidos, comenzaste a hablar tranquilamente. Os he otorgado la posición de las malas acciones. Apenas terminaste de hablar, un rayo de luz dorada salió volando del sello del dios de la ciudad. Sellos en la frente de cada uno de los espíritus, formando el carácter Chai. Luego desapareció sin dejar rastro. Cada uno de los espíritus se arrodilla de rodilla, con los puños juntos. Gracias, señor dios de la ciudad. Asentiste con satisfacción. Con un movimiento de su mano, convocó nuevamente la impermanencia en blanco y negro. A diferencia de la impermanencia negra y blanca que aparecieron antes, la impermanencia negra y blanca que el sistema proporcionó tenía ojos vivos. Claramente poseían conciencia. 2 figuras, una negra y otra blanca, se arrodillan frente a ti. He conocido al señor Chen Wang. Sonreíste levemente y dijiste, impermanencia negra y blanca. Estos espíritus se los dejo a ustedes. Desde hoy, ustedes 2 serán responsables de llevar a algunos Jin Chai a patrullar afuera. Limpien de todas las fuerzas malignas alrededor del templo Chen Wang.
Recibí la orden. Los dos respondieron al unísono. Luego se marcharon del palacio del dios de la ciudad con un grupo de almas. En ese momento, también llegó a tus oídos nuevamente. Hubo un aviso del sistema. Hoy aún no has registrado tu asistencia. ¿Deseas registrarte? Registro exitoso. Has obtenido la técnica de exorcismo. Te quedaste atónito por un momento. Mire rápidamente las notas en el panel del sistema. Después de un rato, finalmente entendiste la función de esta técnica de exorcismo. Es que permite que las personas no sean perturbadas por los espíritus malignos. Utilizado para dispersar espíritus malignos. Te tocaste la barbilla, un poco confundida. ¿Para qué necesita un dignísimo dios de la ciudad esta técnica de exorcismo? ¿No es esto algo inútil? Sacudiste la cabeza y no pensaste más en ello. En su lugar, te dirigiste al salón de los deseos. Tomaste el libro de deseos y comenzaste a hojearlo. Vi los deseos escritos de manera ordenada arriba. Tus ojos se iluminaron de repente. Aunque esta técnica de exorcismo no te sirva, para las personas comunes es extremadamente útil. Tú eres el dios de la ciudad, ¿verdad? Pero no puedes estar escuchando todo el tiempo las súplicas de todos los que hacen deseos. Aunque el libro de deseos puede registrar sus anhelos. ¿Pero qué pasaría si te encontraras con algo maligno? Si tan solo pudiéramos ayudar a estos creyentes con la magia de alejar a los espíritus malignos, ¿no sería eso una forma de proteger a quienes hacen sus peticiones? ¿Pero cómo podrías hacer que personas comunes la emplearan? Mientras pensabas en eso, de repente, un bullicio llegó a tus oídos. Dios de la ciudad, le ruego que proteja la seguridad de mi familia. Tus ojos mostraron sorpresa, que hoy había muchas más personas. Un pensamiento cruzó por tu mente. Regresó a la estatua en un instante. Al mirar hacia abajo, te diste cuenta de que ciudadanos con atuendos variados estaban apiñados en el gran salón del templo Chengguang. No pudiste evitar sonreír. Es algo bueno. Cuantos más creyentes tengas, más poder de fe podrás obtener. También puede avanzar pronto al nivel 7 del cuerpo de méritos. Levantaste la vista lentamente hacia la distancia. Fuera del templo, también hay muchos ciudadanos haciendo fila esperando. En ese momento, notaste a Ma Xianrong y a algunos aldeanos como Wang Dasu. Se agrupan y murmuran en voz baja. El templo del dios de la ciudad está muy concurrido. Esto es realmente maravilloso. En el futuro, seguramente habrá cada vez más gente viniendo. De repente, alguien habló. Pero ahora que ha venido más gente, me temo que necesitaré que alguien me ayude a gestionar las cosas. Al escuchar esto, todos comenzaron a dudar. No es que no quieran ayudar a gestionar, sino que también tienen trabajo en el campo. Aunque no trabaje, no pueden estar todo el día sin atender sus casas. ¿Cómo podrían estar todo el día aquí mirando? Al ver que nadie hablaba, Wang Dasu frunció el ceño y de repente dijo, sé que todos tienen dificultades. Ya que soy el jefe de la aldea, estoy dispuesto a ayudar al dios de la ciudad a cuidar del templo. Al escuchar esto, también comenzaste a reflexionar. Wang Dasu es tu primer creyente fanático. Estoy dispuesto a ayudarte a cuidar el templo Chengguang. Dispuesto a ayudarte a gestionar el templo del dios de la ciudad. Pero incluso si Wang Dasu es el jefe de la aldea y tiene algo de riqueza. Wang Dasu, aturdido. Justo cuando todos estaban ocupados. Rápidamente, varios se apresuraron a sostener a Wang Dasu y comenzaron a gritar. Todos quedaron atónitos. Al siguiente segundo, lo vieron caer de golpe al suelo. Todos acababan de suspirar aliviados. Piensa en esto. Inmediatamente utilizó la técnica de entrar en sueños. Extendiste la mano y tocaste el espacio vacío sobre la frente de Wang Dasu. Pensando en esto, ¿no es ahora cuando se usa? Antes, estaba preocupado por no saber para qué servía la técnica de exorcismo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que tus ojos se iluminaran. ¿Cómo mantener a la familia? Eso también sería comer hasta quedarse sin nada. Pasando los días en el templo del dios de la ciudad. De repente escuché un fuerte grito. Por supuesto, estás tranquilo. Wang Dasu abrió los ojos confundido. Descubrió que a su alrededor se extendía una niebla blanca, y frente a él había una figura envuelta en deslumbrante luz dorada. Los dos ojos imponentes lo estaban mirando. Amado dios de la ciudad. Wang Dasu se sorprendió y se arrodilló rápidamente en el suelo. Miraste a Wang Dasu y su tono se volvió más tranquilo. Wang Dasu, ¿estás dispuesto a convertirte en el sacerdote del templo del dios de la ciudad? Wang Dasu, un tanto nervioso, respondió cuidadosamente. Estoy dispuesto, humilde servidor. Bien. Desde hoy, cada día tomarás un montón de papel amarillo, ofrecido en el altar de incienso antes de cerrar las puertas del templo cada día. Al día siguiente, usarás el método que te enseñe para hacer amuletos de paz. Puedes venderlos, pero por cada amuleto de paz solo puedes cobrar un yuan de donativo. No puedes cobrar más. ¿Lo recuerdas? Wang Dasu, con una expresión emocionada, se estaba inclinando. Recordado. Un momento después, varios aldeanos que llevaban a Wang Dasu corrían hacia el hospital. De repente, notaron que Wang Dasu había abierto los ojos. «Alcalde, ¿ya despertaste?» Escuché la voz de la multitud. Wang Dasu finalmente volvió en sí de su confusión. Pero al siguiente momento, saltó emocionado. Convoca a todos los aldeanos. 10 minutos después, todos los aldeanos de la aldea de Jixiang se reunieron en la puerta de la aldea.
Miraban a Wang Dasu, que estaba frente a ellos, con miradas confusas. El dios de la ciudad me acaba de dar un sueño. Me enseñó cómo hacer amuletos de seguridad. Y el dios de la ciudad me permitió venderlo, aunque solo se puede cobrar un yuan por cada uno. Pero, ¿saben lo que esto significa? Sin esperar a que la gente reaccionara, Wang Dasu, reprimiendo su emoción, continuó hablando. Significa que mientras cobremos dentro de un rango razonable, el dios de la ciudad no nos culpará. Si la gente común supiera cómo hacer amuletos de seguridad, todos piensan en cómo ganar dinero para sí mismos. Pero él es diferente. Él definitivamente no se atreve a pensar en ello. En el momento en que se dio cuenta, me vino a la mente el plan de desarrollo para todo el pueblo. Alguien inhaló bruscamente. Su rostro se sonrojó de inmediato. Alcalde, ¿quieres decir que? Wang Dasu dijo sonriendo. Todos lo han visto también. Ahora hay más gente viniendo a rendir homenaje al dios de la ciudad. Y en el futuro, seguro habrá cada vez más. Pero llegar desde la ciudad de Jiangning lleva más de una hora en coche. Los obsequios ya se han enfriado hace rato. Lo que quiero decir es que podríamos abrir unas cuantas casas de campo, hacer los precios un poco más bajos, para que sea conveniente para todos. También podemos ganar unos cuantos dólares. Si fuera en otros tiempos, seguro que no se atreve a imaginar. Temía que lo culparas, ya que tú le has permitido vender amuletos de paz. Explicar que no le importa que ellos ganen dinero con el templo del dios de la ciudad. Entonces, podrían abrir algunas casas de campo. Seguro que tampoco lo culparás. Al escuchar esto, los otros aldeanos también se dieron cuenta. Todos estaban extremadamente emocionados, aunque él también estaba muy contento. Sin embargo, aún con su rostro serio, les recordó. Todos deben recordar una cosa. No se puede aprovecharse del nombre del dios de la ciudad para acumular riqueza. 3 días después, el templo del dios de la ciudad podrá ofrecer amuletos de seguridad. La noticia se difundió completamente. Muchos fieles vinieron especialmente al templo del dios de la ciudad. Solo quería obtener un amuleto de buena suerte. Cada vez había más personas en el templo del dios de la ciudad. Sonreías levemente, porque Wang Dasu es una persona común y corriente. No le enseñaste las técnicas de exorcismo. Solo le enseñaste cómo hacer amuletos de seguridad comunes. Pero el papel amarillo sobre la mesa del incienso fue utilizado con técnicas de exorcismo. Ya no sería un amuleto de buena suerte ordinario. En ese momento, 2 mujeres de mediana edad llegaron al templo del dios de la ciudad. Las vimos arrodilladas en el cojín, con las manos juntas en el pecho. Decían en silencio en su corazón: la mujer del pueblo, Wang Meiji, desde que mi esposo falleció, se quedó junto a su hija Yao Na, dependiendo el uno del otro. Lo que más me preocupa es esta hija. No pensé que ella también seguiría el camino de su padre. No pido nada más. Solo pido que el dios de la ciudad proteja a mi hija y le brinde seguridad. Después de terminar la oración, Wang Meiji se inclinó respetuosamente 3 veces sobre el cojín. Y en el mismo momento, la voz de Wang Meiji también llegó a tus oídos. Sunó. De repente, recordaste la figura que habías visto antes en el templo Chengwang. Las pocas veces que la habías visto. Mientras pensabas en eso, nuevamente suena en mi oído la nítida voz del sistema. Esta vez, al registrarte, obtuviste un catálogo de seres sobrenaturales. Sigue tus pensamientos. Un antiguo libro de color gris azulado apareció en tus manos. Dentro había todo tipo de imágenes. A su lado, también estaban claramente etiquetadas las categorías y niveles de poder de los seres sobrenaturales. Es bastante interesante. Tus ojos se movieron y comenzaste a observar detenidamente, aunque ya habías estado en contacto con fantasmas feroces, pero no entendías los seres sobrenaturales de niveles más altos. Este catálogo de espíritus malignos registra. Es exactamente lo que necesitas saber urgentemente. Y tras investigar, te das cuenta de que este libro sobre lo sobrenatural no solo registra, sino que tiene una función muy importante, que es concentrar el poder de los espíritus malignos para crear armas espirituales. Lo que se llama un arma espiritual marca registrada. En realidad es lo que la gente común llama tesoros mágicos. Es como el sello del dios de la ciudad en tu mano. Y este catálogo de espíritus malignos se basa en la fuerza de los espíritus, para crear el arma espiritual del alma. Si las calificaciones de Gui son limitadas, entonces el nivel del arma espiritual que se crea será muy bajo. Generalmente son gente común y corriente, pero si la calidad del espíritu es muy alta, entonces podría crearse un arma espiritual de tipo evolutivo. En el futuro, incluso podría evolucionar a nivel celestial. Y después de descubrir todo esto, te sentiste emocionado de inmediato. Las armas espirituales también son una manifestación del poder, aunque el sello del dios de la ciudad es poderoso, pero no el tipo de crecimiento. Así que está destinado a no convertirse en un artefacto de nivel celestial. Si puedes aprovechar el libro de los espíritus malignos, condensar un artefacto de tipo creciente, entonces, en el futuro, a medida que tu poder aumente drásticamente, el artefacto también podría alcanzar un verdadero nivel celestial. Y Gadon Rank es la verdadera arma mágica. Es sin duda más valioso que el sello del dios de la ciudad. Respiraste profundamente. No empezó a condensarse inmediatamente. Esta es la primera vez que condensarás un artefacto de tu destino.
Así que, por supuesto, debería ser más cauteloso. Si resulta que no es de tipo creciente, sino de nivel ordinario, eso no te sería de ninguna utilidad. Miraste hacia abajo y viste a Wang Meiki, recordando lo que había dicho antes. La figura de Yauna surgió en mi mente. Si lo recuerdas bien, el truco en el cuerpo de Yauna no es un truco ordinario, sino una poderosa madre demoníaca de espíritus malignos. Pensando en esto, sacaste el libro de los espíritus malignos y con la mano izquierda señalaste el gesto, y de inmediato se sumergió en el amuleto de protección que tenía Wang Meiki. Un hilo de oscuridad se escapa de la imagen de la madre e hijo demoníacos.